Ya. Vamos a empezar este encuentro entonces. Ya vemos que están todos conectados. Sí, total. Ya. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Bárbara y bueno, soy mediadora de biblioteca. Y en este encuentro vamos a hablar de, bueno, sé que más de algunos de los que están aquí son fanáticos de la ciencia ficción. Por lo tanto, bueno, este encuentro habla sobre la ciencia ficción en sí, pero específicamente de la literatura de anticipación. De eso vamos a hablar hoy día. Y bueno, los presentadores, bueno, les voy a presentar a quienes nos van a acompañar, que está Catherine Cáceres, que es la directora de biblioteca. Nos acompaña también Belén Villagrán, que también va a estar con nosotros. También va a estar Claudio Molina, que también nos va a acompañar. Y voy a estar yo, obviamente. Bueno, ya les dije que el nombre del club es Literatura de Anticipación. Bueno, antes que nada también decirles que también tuvimos una sesión anterior que fue, hablamos de la ciencia ficción en el cine, y también vamos a tener otras sesiones también, creo que vienen dos más. Vamos a hablar sobre las narrativas gráficas, como también de la influencia de la tecnología en la ciencia ficción. Antes que nada también decirles que es importante que permanezcan con sus micrófonos silenciados. En caso de que quieran tomar la palabra, pueden hacerlo a través del chat. Y eso. Bueno, lo otro, algo súper importante, que en caso de que les llegue links al chat, por favor no acceder. Eso es algo súper importante. Y bueno, antes que empezar también los queremos dejar invitados a otros, porque este es un club que hacemos en Biblioteca Viva. Hay otros clubes también. Para toda la información que ustedes quieran recibir, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Biblioteca Viva o a través de la página web de bibliotecaviva.cl. También tenemos un Instagram. Y también queremos igual dejarlos invitados a la página de YouTube también, que también estamos en esta red. Así que eso, por ahora le voy a ceder la palabra a Catherine para que empiece con la pregunta. Gracias, Bárbara. Bueno, hola Bernardita, Naomi, Elisa. Están con nosotros algunos de los que ya nos han acompañado en otras sesiones. Es un gusto ver que el día domingo hemos reservado un poco este horario para poder encontrarnos y conversar de lo que nos gusta. Como les decía Bárbara, la idea es que ustedes puedan, ¿cierto?, participar también, así que pueden hacerlo a través del chat, como ya lo hemos hecho en otra ocasión. Y si están un poquito más locuaces, pueden pedir la palabra a través del micrófono, con gusto conversamos con ustedes. Así que eso. Bueno, hoy, como dice nuestra hermosa presentación que hizo Belén para esta ocasión, tenemos la sesión de literatura de anticipación. Vamos a hablar de relatos de ciencia ficción, vamos a hacer algún cruce un poco con lo que ya vimos en la sesión anterior, vamos a conversar, ¿cierto?, sobre algunos autores, sobre algunas obras, y lo importante acá también es ir cada vez avanzando un poco dentro de lo que vamos conociendo de algunas categorías, y poder compartir qué es lo que nos gusta, lo que nos mueve la literatura, ¿cierto?, lo que nos mueve este género, para poder ampliar nuestra perspectiva y mejorar nuestra apreciación de las obras, porque finalmente el poder compartir, ¿cierto?, esta mirada, este gusto por el género nos permite también ir incorporando nuevos conceptos, o quizás algunos autores que nos recomendamos y que no hemos conocido, ¿verdad? Así que desde ahí, Belén, si quieres podemos ir avanzando. Estamos hoy, ¿cierto?, con la Belén, con Claudio. La semana pasada estuvimos con la Maggie, con la Isa, también media hora de la Biblioteca de Los Ángeles, y hoy estamos con Bárbara, que está por primera vez con nosotras, así que genial, pero la Bárbara nos sigue en todos los clubes, así que va bien informada también. También les decía a Bárbara, por si se lo perdieron, para que puedan ustedes acceder, el link de la sesión número 1 ya está disponible en YouTube, así que ustedes, si quieren, pueden actualizarse y llegar ahí, revisar, no hay problema. Ahí está todo lo que vimos en la sesión anterior, ¿cierto?, desde el cine, y también algunos comentarios respecto de ciertas series que cerró su sesión, su temporada la semana pasada. Ya hice la paz con ella para quienes tengan dudas, porque la semana pasada estaba así como, no, ya hice la paz esta semana, podemos conversar un poquito también si quieren de eso, y ir viendo también algunas relaciones narrativas. Bueno,
ustedes en esta primera imagen tienen, ¿cierto?, algunas de las portadas de los libros que han sido icónicos dentro de las obras de literatura. Lo más probable es que reconozcan algunas, ¿cierto? Podemos ver a Baradit, que es el exponente chilensis que más se ha hecho, digamos, notorio en el último tiempo dentro de algunas de sus obras. Si quieren pueden ir dejando también ahí algunas de las obras que conozcan de otros autores, como por ejemplo Bradbury, ¿cierto? Huxley. Hay varios de estos autores que ustedes quizá han visto, han conocido, ya sea a través de alguna adaptación cinematográfica, ya sea por la obra, ¿cierto? Narrativa propiamente tal, quizás alguna vez dentro del plan escolar de lectura, lo pueden haber conocido, por ejemplo, El Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451, por lo general lo van a leer los profes. Y qué bueno que lo hagan. Sí. Bueno, Claudio es profe, por eso se ríe. Pero sí, cuando tenemos un profe bacán, un profe bueno, un profe que le gusta, ¿cierto?, estimularnos mentalmente con otro tipo de género, nos dan para leer, ¿cierto?, algunos tipos de libros que están vinculados a esto. Pero lo importante acá, como bien dijimos también en la sesión anterior, como introductorio, es saber que dentro de estas grandes obras hay un sinnúmero de clasificaciones, categorías, tópicos, subgéneros, etc. La semana pasada hablamos un poco de ciencia ficción social, hablamos de ciencia ficción, ¿cierto?, desde las ciencias duras, las ciencias blandas, con esta distinción que quizás no es tan actual, pero que de todas formas es algo que nos permite dividir aguas, entre comillas, dentro de lo que podamos conocer. También tenemos, ¿cierto?, acá una especie, ¿cierto?, de mapa conceptual o de ordenador gráfico en donde quisimos poner algunas de las principales categorías que hemos conversado en la sesión anterior y que vamos a tomar un poco en la sesión actual para ir cruzando con los autores y los libros que seleccionamos. Lo importante acá también es saber un poco respecto de qué es lo que tiene como esencialmente la ciencia ficción que la divide de otras partes. Quizá ustedes, como ya estuve en la sesión anterior, lo recuerdan, pero no está de más decir, ¿cierto?, que esta posibilidad de la ficción con la presentación de otros mundos posibles, ¿cierto?, que contienen un fuerte carácter especulativo desde la visión, ¿cierto?, científica, un arraigo empírico, una posibilidad de verosimilitud, ¿cierto?, de lo verosímil, que de alguna forma le exigimos mucho más que otros géneros, ¿ya? Y también una cierta cercanía, si no de plano, ya el incorporar como elemento sustancial la tecnología, en todas sus dimensiones. No solamente, ¿cierto?, pues la posibilidad de observar una nave espacial que está, no sé, navegando por el universo, que ya a estas alturas ya no es tan ciencia ficción, ¿verdad? Ya sabemos que sucedió, pero sí lo era hace un tiempo, sino que también la tecnología social que puede, ¿cierto?, ser aplicada dentro de los universos distópicos, ucrónicos y otras categorías que no hemos mencionado antes, pero vamos a mencionar ahora, ¿ya? También conversamos un poco sobre la profundidad de las cuestiones filosóficas que plantea el género de ciencia ficción a partir, ¿cierto?, de la incorporación de la muerte como parte muy latente del ciclo vital de la especie. La extinción humana, los finales apocalípticos, ¿cierto?, y una serie de otros elementos son un aspecto muy importante dentro de los cuestionamientos que plantean las obras de ciencia ficción con esta noción, ¿cierto?, del existencialismo que de alguna forma, o de la visión existencial, más que la corriente existencialista, la visión existencial que incorpora el género, y en ocasiones con una noción profética en este planteamiento de los mundos posibles, ¿cierto? Por último, y ya como para terminar esta introducción, dejar como un último elemento relevante dentro de lo que podría implicar la obra de ciencia ficción, es preguntarnos un poco sobre este cuestionamiento, esta crítica profunda a la organización política, económica, social, ¿cierto? La aparición de grandes corporaciones en ocasiones que están dentro de estos entretejidos de las tramas, del plot de algunas obras que son parte, por ejemplo, del género del cyberpunk, que también tiene sus variaciones y los vamos a conversar más adelante. Esta parte es como interesante también porque nos lleva a preguntarnos qué es lo que nos gusta de la ciencia ficción. ¿Por qué nos toca? ¿Qué nos gusta? La semana pasada yo les conté, bueno, pero les cuento de nuevo. A mí me gusta mucho la ciencia ficción porque plantea de alguna manera, ¿cierto?, un personaje fuerte que tiene no sé si tiene la respuesta, pero desarrolla cierta estrategia para sobrevivir en estos universos, ya sea como personaje principal o ya sea como con una serie de otros personajes que conforman una comunidad, o
o un observador, ¿cierto? Que tiene una mirada mucho más panorámica, que puede tener esta posibilidad, ¿cierto? Una perspectiva más amplia y, por supuesto, el fuerte carácter de organización social que plantean este género. Entonces, por ahí como que mi ñoñismo, mi espacio como de amor a lo que podría ser el género se activa. No sé, chicos, si ustedes quieren contarnos un poco por qué les gusta a ustedes el género. Yo sé que tienen sus preferencias, pero interesante ir compartiéndolas. Lo mismo para todos los que están acompañándonos hoy, si quieren ir dejando lo que les gusta para ir conversando y darle más dinamismo a esta primera parte, ideal. Y bueno, como decía Cata, nosotras estuvimos conversando harto de qué obras íbamos a seleccionar para conversar con ustedes hoy día y también la Cata nos hizo también una pregunta que nos hace ahora, que es desde dónde un poco conocimos a la literatura de ciencia ficción, desde dónde nos llamó tanto la atención como para que hoy día sea uno de nuestros géneros favoritos. Y yo le comentaba que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el hecho de que haya harta crítica social y haya crítica como a los sistemas políticos, y que se ha visto, por ejemplo, en obras que se catalogan para jóvenes, como por ejemplo estas sagas juveniles que fueron un boom hace un tiempo, como los Juegos del Hambre o como Divergente, en donde además son los jóvenes los que tienen este impulso por cambiar las cosas, que igual va a ser un tema del que vamos a hablar un poquitito más adelante, pero está todo este tema social del que planteaba la Cata. No es solo un libro que además reproduzca otros estereotipos de los que somos críticos en algunos otros géneros, por ejemplo, el amor romántico u otros, sino que pone el foco en la acción, en lo que estaba pasando y en el mundo, ¿no? Buenísimo, Belén. Claro, sí, de hecho yo creo que ahí hay como un cruce con lo que dice la Bernardita, por ejemplo, que dice que hay una exploración, ¿cierto?, la construcción del mundo nuevo que hace el autor, porque tiene que ver un poco con esta idea, ¿cierto?, de lo social y del cuestionamiento que se hacen los personajes. Esta intriga geopolítica de Herbert, ¿cierto?, que plantean Dune, igual es parte de varios de las tramas de muchas obras que nos van gustando y que se nos van quedando un poco de atrás, pues esa idea la detectivesca, ¿cierto?, que va como desenmarañando un poco una máquina, la va desarmando, le va agregando un poco y cuando por supuesto una buena pluma está bien armada, tiene el componente de manejar muy bien el suspenso, ¿cierto?, el espacio como de intriga, como bien dice, ¿cierto?, la Bernardita. Así que es algo que, por supuesto, algunos le hacemos seguimiento. No sé si tú, Claudio, o quieres compartir un poco por qué te gustan. Sí, básicamente por dos razones, una de carácter más social y político y la otra más de carácter tecnológico en el sentido más estricto de la palabra. Desde el punto de vista social y político, la sorpresa que me genera cómo muchas de estas obras, desde, qué sé yo, 1984, Fahrenheit 451 o Un Mundo Feliz, ya desarrollaban situaciones, contextos, desde un punto de vista ficticio que hoy en día ya podemos ver incluso reflejados en la realidad como una cuestión cotidiana. No sé, por ejemplo, tomando en cuenta 1984, por ejemplo, y esta hipervigilancia que se refleja en esta obra, cómo hoy en día podemos verlo encarnado en estas políticas de vigilancia en muchos países del mundo, por ejemplo China o en Estados Unidos, o sin ir más lejos también acá en Chile. Se están desarrollando tecnologías que permiten a los estados, más bien desde un punto de vista policial, tener un control desde el ojo, ¿cierto?, de los ciudadanos y de sus conductas. Por lo tanto, a propósito del nombre de la sesión, ¿cierto?, como literatura de adelantamiento, me parece eso bastante sorpresivo como lector, sobre todo en las primeras lecturas que hice de este género. El primer libro que me tocó leer fue en 1984, donde dije, wow, esto realmente es algo que está ocurriendo ahora, pero que se dijo ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, estamos en presencia de un tipo de literatura que puede ser un tanto profética, un tanto adelantada a la época. Eso desde el punto de vista social y político, y también desde el punto de vista tecnológico. Me gusta mucho Julio Verne, por ejemplo, al darnos cuenta que hay muchos de los avances tecnológicos hoy en día presentes en la realidad, que en algún momento Julio Verne los imaginó y los plasmó en sus obras. Vale decir, por ejemplo, el submarino en 20.000 leguas de viaje en submarino, ¿cierto? O, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, la invención de las naves espaciales, ya Julio Verne lo había imaginado.
Por lo tanto, también ahí hay una sensación de sorpresa bastante grata desde el punto de vista del lector. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, Ricardo nos dice que estas obras, ¿cierto?, que están en contextos lejanos en ocasiones, por ejemplo, las que pertenecen a la ópera espacial, me imagino que tiene que ver con lo que comenta Ricardo, no habla de problemáticas modernas. O sea, está este espacio como de relación un poco metafórica, pero que se relaciona de alguna manera como reflejo de lo que estamos viviendo, de lo que están viviendo los autores en el momento que van escribiendo. Héctor también habla, ¿cierto?, de los viajes en el tiempo, es un clásico, siempre, ¿quién no quiere o no ha querido, o ya en qué parte de la investigación de la física vamos, que yo creo que estamos a 2 pasos quizás de poder lograrlo, y quizás qué pasa después de que lo logremos, pero está también cerca de esta noción del viaje en el espacio, y que claro, que aunque no es algo cotidiano para nosotros, es algo que ya está sucediendo dentro de las posibilidades, ¿cierto?, de los avances tecnológicos, y el espacio del post-apocalipsis, nos dice Héctor, ¿cierto? Que a pesar de ser un poco inquietante, por decirlo simple, es algo que, por supuesto, es parte de muchos de los escenarios donde se desarrollan las tramas del post-apocalipsis. No sé si te puedes devolver una más, Belén, que está ahí como en la parte de la presentación. Bueno, ahí ustedes ven, nosotros hicimos la parte de la selección de algunas obras que vamos a poder profundizar más allá. Y también hicimos una selección de algunas de las múltiples categorías y subcategorías, pero acá también pusimos algo de lo que a nosotras nos gustaba cuando fuimos conversando, ¿cierto? Algo que está vinculado con un universo paralelo, digamos, en donde el espacio de apropiación imperialista está muy marcado, y de control social, como decía Claudio, ¿cierto?, en Orwell, con 1984, pusimos este del Mundo Feliz de Huxley, porque por supuesto es uno de los libros que más ha sonado también dentro de la posibilidad de transformación de un espacio perfecto con la relación de utopía en la base. Pusimos Fahrenheit también 451 porque nos morimos sin libro y nos parecía demasiado extraño que los bomberos los quemaran. Y era además la adaptación cinematográfica, el fuerte contenido, ¿cierto?, de lo que implica la quema del conocimiento y la posibilidad de mantener a los ciudadanos de cierto lugar ignorantes o alejados del conocimiento. Por lo tanto, es un espacio de multiplicidad de controles, de distintos elementos que se van integrando como para transformar una sociedad. Y pusimos los Juegos del Hambre igual, porque bueno, yo no estaba tan familiarizada, pero para este taller sí empecé un poco a profundizar gracias a las recomendaciones de Belén, de Fernanda, que a esta altura igual le mandamos cariñitos, y también fue como parte de lo que se iba dando dentro de las nuevas narrativas o de las posibilidades de incorporar las sagas juveniles. Pusimos algo del cuento de la criada, ¿verdad?, porque vamos a hablar de esto, así que no voy a profundizar mucho, pero sí, con la adaptación cinematográfica algo pasa con su obra, que explota, ¿cierto?, dentro de lo que ella propone en sus libros de las parábolas, las trilogías, los premios que gana, ¿cierto?, el premio Hugo, el premio de Nebula, etc. Así que por eso es como importante esta selección. Y ahora sí pasamos a las categorías, si quieres, Belén. Quería detenerme un poquito ahí porque hemos pasado muy rapidito, pero sí, Elisa también nos cuenta que algunas de las obras que le gustan, ¿cierto?, tienen un tinte filosófico, que es algo que también estábamos mencionando al inicio, ¿cierto? Así que estamos muy conectadas, Elisa, también, nuevamente, y que tiene también una relación, ¿cierto?, con nuestra propia realidad, como decían los chiquillos, ¿cierto? Y esas reflexiones sociales hacen que se dan, ¿cierto?, y también de los mundos interiores humanos, como en Solaris. Me alegra que aparezca Tarkovsky acá, muy bueno, y que sí, pues nos permite ser ese tránsito que en ocasiones no es tan factible, no es tan visible. No sé, Bárbara, si tú querés compartir un poquito de por qué te gusta a ti o qué te gustó a ti del género. Yo creo que la mayoría de por qué me gusta, en realidad yo creo que ya varios han comentado más o menos lo mismo. De cierta forma como que tenemos como más o menos una misma opinión. Igual para mí, en el fondo yo llegué a ella y me gustó mucho la ciencia ficción distópica, eso sí, si me aboco a la distopía, que es lo que, como el subgénero que más me gusta en realidad. Es porque me invita a cuestionarme, así como tú misma lo hiciste también, que fue como
en el fondo de crear mundos posibles, en el fondo nos hace, o al menos a mí me hace cuestionarme en la sociedad en la que uno está, la realidad en la que uno está y hacia dónde podemos ir o hacia dónde vamos. En el fondo, eso es lo que me gusta de este tipo de ciencia ficción. Más que nada por eso. Hay harta imaginación, como dijeron varios por aquí también. Es que más que nada eso, me incita a cuestionarme, a preguntarme, a ver también, a entender cuál es mi postura o la posición que tengo yo hoy en día aquí en la sociedad y qué es lo que podemos hacer también, porque igual puede ser generadora de cambio. Algo Claro. por así decirlo. Sí, es Pero interesante eso, lo que tú mencionas, Bárbara, porque también ese espacio como de posicionamiento político de alguna forma, no sé si se logra tanto con otros géneros que, por supuesto, no queremos decir que sean menos imaginativos o que no contengan ciertos los elementos políticos que te hacen reflexionar, pero hay algo con la ciencia ficción que tiene que ver con esta relación quizás que de la verosimilitud o con la visión de los aspectos más empíricos, más reales, que tiene algo que no tienen la otra. Por ejemplo, acá Naomi plantea algo que es bien interesante y que también hemos conversado en ocasiones, esta visión de traernos desventajas y ventajas, ¿cierto? Desde la visión tecnológica en el futuro. O sea, ya nos empezamos a preguntar un poco si es que finalmente todo avance tecnológico implica bienestar o implica cierto, no sé, buenos resultados, porque ya sabemos también lo que se da dentro de algunos avances que están desarrollados con muy buenas intenciones, pero que no garantizan los buenos resultados. Así que desde ahí los aspectos éticos, por supuesto, son otros de los que van siempre atravesando lo que va tejiendo esta línea central, ¿cierto?, del desarrollo del género. Por otra parte, Jorge nos dice, ¿cierto?, con el tema de cómo la ciencia ficción nos muestra claramente de la humanidad, ¿cierto?, que no tiene límites en su imaginación y su ambición por avanzar en la conquista del planeta y más allá, ¿cierto? Para el ser humano no hay fronteras. Es interesante esa visión, ¿cierto?, de la conquista de los planetas y de la conquista finalmente. Es como una noción cultural bien fuerte, y hay varias autoras de ciencia ficción que tienen una crítica bien importante dentro de las posibilidades de construcción cultural, en donde se da un poco vuelta a la noción de conquista, ¿cierto?, que en ocasiones ha planteado bastantes problemas dentro de los encuentros culturales. Así que por ahí es interesante, y como ya para ir conversando un poco de lo que pusimos acá como, no sé si principales subgéneros, pero sí como algunos de los que van a atravesar lo que vamos a conversar hoy. Hay algunos autores icónicos de acuerdo al género que vamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de la ópera espacial pusimos a Ray Bradbury, ¿verdad?, con su icónica Crónicas Marcianas. Pusimos Los viajes en el tiempo, ¿cierto?, de H.G. Wells, que quizá alguno de ustedes ha visto. Tiene múltiples adaptaciones, desde incluso cuentos infantiles, donde están estos humanos que viajan al futuro y se encuentran con los Morlocks, ¿verdad?, en algún lugar recóndito del futuro. Después pusimos el Cyberpunk con Gibson y Philip K. Dick. Lo más probable es que quienes hayan estado en la sesión de ciencia ficción de anime y quienes estuvieron en la primera sesión, ¿cierto?, de ciencia ficción con nuestro tema de cine, ya van a ver que hemos hablado muchísimo de ellos, porque quizás puede ser uno de nuestros subgéneros predilectos. Pusimos a Octavia Butler, ¿cierto?, dentro del post-apocalipsis, porque ya con el tema de la parábola del sembrador ha sido algo muy en el último tiempo que ha resaltado un montón. Dentro de los híbridos, en esta ocasión pusimos a Michel Houellebecq, es Michel, ¿cierto? Sí, creo que elegí, por su aporte, ¿cierto, Claudio?, hablándonos un poco de las partículas elementales y estas nuevas formas de la ciencia ficción contemporánea. No podía faltarnos Asimov como un icónico dentro de la robótica, por supuesto, sus leyes de la robótica y todo lo que está relacionado, ¿cierto?, con su selección de cuentos en Yo Robot. Y por último hemos puesto como icónico, ¿cierto?, dentro de la ciencia ficción social a George Orwell, que es quien estábamos hablando recién. Así que para que podamos ir avanzando también, Belén, si te parece bien, para ir conversando, ¿cierto? Acá Eduardo nos menciona, ¿cierto?, a Douglas Adams, que habla un poco de la inmensidad del universo y las posibilidades de forma humorística en la guía del autoestopista galáctico. Mira, interesante,
Bueno, Claudio, la otra vez hablamos del humor en Philip K. Dick, ¿cierto? Ujú. Sí, de hecho, es un humor que es bastante satírico desde el punto de vista de los sujetos en resistencia en estas sociedades distópicas, ¿cierto? O medias desde la estética del cyberpunk. Se burla bastante de las estructuras de poder, se burla bastante también de los personajes un tanto canónicos, ¿cierto? Incluso del propio género, de la ciencia ficción y de la literatura en general. En ese sentido, Philip K. Dick dentro de su vasta producción, primero como novelista y también como relatos breves, tiene relaciones de amor y odio con el círculo literario y con sus lectores. Una de la novela que leí último de Philip K. Dick, Fluyen mis lágrimas, dijo el policía, tremenda novela, bastante recomendada. Se lee mucho primero del aparato policial en primera instancia futurista, pero con un correlato evidente con el aparato policial contemporáneo y contingente. Igual es recurrente dentro de la obra de Philip K. Dick. Igual no nos queremos adelantar tanto, pero Claro. Los clanes de la luna afgana, que también lo hemos conversado, es otra de la obra de Philip K. Dick. Siempre hablamos de Sueñan los androides con ovejas mecánicas, hablamos de otros relatos que quizás son un poco más actuales, o sea, son un poco más conocidos, no debería decir actuales, pero son un poco más reconocibles. Se burla bastante como o sea, no sé si es burla, es un espacio anecdótico de la narrativa, porque siempre estamos hablando, no, es profético, no, esto es como la pregunta por la existencia, es súper denso, claro, pero en realidad el componente humor, el componente satírico, el componente irónico de algunas plumas de escritores de ciencia ficción es algo que hace la lectura un poco más amigable, es mucho más amable, ¿cierto?, cuando incluyen ese elemento, y sobre todo Philip K. Dick, que yo diría que es bastante irónico, por lo menos lo que he leído de él. Pero vamos a hablar también un poco más de Philip K. Dick y del componente del humor como otro elemento de ciencia ficción. Acá tenemos la pantalla, ¿cierto?, mostrándonos algunos de los clásicos que quisimos seleccionar. Mary Shelley, Frankenstein. ¿Alguno de ustedes lo leyó? ¿Tienen alguna visión al respecto? Vayan, si quieren, dejando sus comentarios. Pero la icónica frase, por supuesto, que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que en otras lecturas también nos abre un poquito más la imaginación. No sé si se acuerdan ustedes cuál era. Quizás te acordáis tú, Claudio, Belén, Bárbara, pero la gran frase respecto de lo que es sabiduría y lo que es conocimiento, la Maggie se acuerda, sí. Creo que la hemos Sobre quién es repetido el harto, monstruo, pero ¿no? sobre quién es el monstruo, justamente, sí. Es una frase. Puede que la parafrasee, que no esté igual, pero me parece que era: conocimiento es saber que Frankenstein no era el monstruo, sabiduría es saber que Frankenstein sí era el monstruo. Buenísimo, Maggie. Exactamente eso. Sí, esa es la frase que siempre mencionamos, la vamos compartiendo, ¿cierto? Porque, claro, pues esta especie de juego que se plantea entre amigos en una salida de verano termina desarrollando el primer relato de ciencia ficción del que tenemos conocimiento hasta ahora, que ha tenido también mayor posibilidad de trascender, porque este texto tiene por lo menos, ¿cuántos años tiene? Si alguien quiere ayudarme en la sumatoria. Frankenstein se escribió en 1823, así que debe tener casi 200 años, entre años más cumplió 200 años. ¿Qué pasa con los experimentos galvánicos? La otra vez igual lo mencionábamos, ¿cierto? Respecto de esta chica tan joven que está jugando un poco con estos amigos y se desafían a escribir un relato de horror y sale Frankenstein, y con un cuestionamiento profundo sobre los límites de la ética, justamente, que es algo que también mencionamos hace unos minutos, y la posibilidad, ¿cierto?, de la creación y del respeto por la vida y una serie de otras cosas. No se los voy a contar, pero la idea es que lo lean, si es que no lo han leído. Es un relato que, entre comillas, es bastante corto, así que también es interesante, si alguno de ustedes ha tenido el acercamiento a la producción cinematográfica, conocer la escritura de este texto. Es algo muy bello, tiene una mezcla, ¿cierto?, de algunos textos que son de carácter epistolar, son cartas que se intercambian, tiene también la posibilidad de tener, en realidad es un diario, y que tiene algunos extractos de este intercambio de cartas que sucede entre algunos de los personajes de la trama, y que va conformando la historia
del doctor, ¿cierto? Y su creación. Al lado también tenemos como clásico a Asimov, probablemente muchos de ustedes lo conocen, lo han leído, y su trilogía Fundación. Yo sé que a la Bárbara le gusta Asimov, así que si quieres, Bárbara, conversar un poquito de eso. Bueno, yo de Asimov creo que me caracterizó más que Fundación fue Yo Robot. En Fundación no alcancé, así como no me adentré mucho en la historia. Empecé con Yo Robot. Y la verdad que fue un libro, bueno, tampoco quiero contar de qué se trata, pero fue un libro que me, me pude adentrar de principio a fin con la historia. Me puedo identificar con los personajes también, como voy a decir siempre, que me llevó a cuestionarme también. Es más, no sé, yo creo que más de alguno por ahí igual vio la película, porque igual está en película. Y creo que Will Smith creo que fue el personaje principal, creo. Pero igual entre la película y el libro hay una, bueno, como todas las obras, yo creo. No, hay muchas, hay similitudes también, pero me quedo con el libro, de por sí. Claro. Eso. Bueno, Asimov tiene muchas obras, ¿cierto? Además de Yo Robot, que es este compilado de cuentos que luego tiene esta adaptación cinematográfica. Acá salieron así como todos los fans de Asimov, Sí. me encanta, porque sí, por Sheldon. O sea, Y yo nos no comentaban sé que salió como un tráiler, dijeron, si Sí, de que no sé. Fundación y HBO, que estaba en Apple TV. pero lo están sacando hace como 2 años, estamos, por favor, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? De verdad que, bueno, yo me acuerdo que en Futurama, en uno de los capítulos, hacen alusión al VC Honor, que si alguno de ustedes ya leyó el libro, probablemente va a acordarse de ese pequeño instrumento que toca el mulo, que es uno de los personajes que aparece, si mal no recuerdo, en Segunda Fundación, no, en Fundación e Imperio, y que tiene esta capacidad, ¿cierto?, de encantar a quien lo oiga. Y la verdad es que yo aluciné, lo leí un poco, bueno, en realidad hace varios años, pero uno de mis primeros acercamientos a la ciencia ficción más ruda con el tema de esta posibilidad de proyección de existencia dentro del vasto universo, y las relaciones políticas que se dan entre distintos mundos y sus propias burocracias, me parecía gigante, o sea, abismante, era una cuestión así como para perderse, y el nivel de detalle, no sé si se acuerdan también del planeta este que albergaba la biblioteca, o sea, de verdad que en los mejores fantasías me imaginaba escudriñando entre medio de los restos de la biblioteca para encontrar lo que podía hacer esos atisbos de la cultura. No sé si alguno más de ustedes revisó algo de Asimov, leyó algo más de Asimov, o algo que les haya gustado de la trilogía Fundación, o quizás de otros de sus cuentos. A mí en particular me llama la atención y considero como uno de los aportes interesantes de Asimov las leyes de la robótica que él plantea en varios de sus relatos. En particular me acuerdo de Sueños de Robot, donde, bueno, se explicitan estas 3 leyes. En la primera, no las recuerdo de forma textual, ¿cierto?, que debe proteger al humano, la segunda que debe protegerse a sí mismo, y la tercera, no me acuerdo muy bien, a ver, las tengo por acá. Aquí está. La primera, que un robot nunca hará daño a un ser humano; la segunda, que un robot debe cumplir las órdenes del ser humano; y las terceras, que él no debe hacerse daño a sí mismo. Y claro, Siempre y en Sueños de cuando Robot, no pase a llevar ni la primera ni las la dos segunda ley. anteriores, sí, Sí, justamente. eso es como lo que falta. Sí, esa es la salvedad. Uh-huh. Y claro, en Sueños de Robot se ve a un robot, ¿cierto?, a un humanoide, que empieza a desobedecer estas leyes porque empieza a tomar conciencia propia y autoconciencia finalmente. Entonces, a partir de eso empieza a cuestionarse estas leyes que en un principio son obedecidas sin chistar. Entonces, estas leyes de la robótica también se ven en los relatos de Yo Robot y en otros similares que después incluso se transfieren a otros elementos en la cultura de la robótica, desde la cultura popular, desde incluso la producción de robots humanoides en la tecnología real. Y lo otro es como, recuerdo cuando yo leí Robot también había como, algo que caracterizaba era como esa lucha entre el humano y el robot. O sea, era muy latente en el libro. Eso fue lo otro que recuerdo que me llamó mucho la atención. Y claro, algo que hoy en día se da, porque hoy en día ya prácticamente ya hay robots, así que no sabemos si vamos para allá o no vamos para allá. Y Bueno, bueno, indistinto de si vamos o no para allá, perdón, Belén, dale. dale.
No, sí, venía a comentarles que, bueno, hemos recibido hartos comentarios, se nota que a muchos les encanta Asimov, hablan de varias otras producciones, de que además lo han regalado. A mí me parece un gesto muy bello regalar un libro, porque en el fondo es regalar algo que te gusta y que va a generar un mundo en el otro en el que lo va a leer, así que ahí están todos los fans, están hablando de Los propios dioses, por ejemplo. Sí, bueno, al parecer los propios dioses causó ahí furor entre Bernardita y Eduardo. Si quieren, chiquillos, se pueden activar el micrófono, lo podemos activar, y que pueden también contarnos un poco sobre la trama, porque yo no leo Los propios dioses, no sé si ustedes lo leyeron, chiquillos. ¿No? No, ¿Pelear? no. ¿No? Tampoco. Así que por favor ilústrenos, porque si alguien quedó como para el gato con ese... Bueno, la escritura de Asimov, ¿cómo es? Una escritura estructural. Tú podés leerlo y realmente logra en un detalle que no te agota, ¿cierto? Ponerte en una atmósfera que puede darle mucha coherencia a los diálogos y a la construcción de los personajes. Los personajes de Asimov son como formales, tienen ese espíritu de cierta forma protocolar que te causa como la sensación de algo un poco más, no sé, no, se me escapa un poco el adjetivo, pero por ejemplo cuando leía en comparación muy, no sé, reduccionista si queréis, puedo leer a Philip K. Dick y es como que me está contando una historia de un amigo, pero cuando leo a Asimov siento que estoy leyendo a un profe. No sé si les pasa a ustedes, pero en realidad, bueno, tiene que ver un poco con cómo vivimos, ¿cierto?, la lectura, pero ese nivel de solemnidad de su escritura yo creo que está súper bien adaptado como para poder ver, bueno, por supuesto depende también de los traductores, pero para poder tener ese acercamiento con estos grandes escenarios y con las grandes preguntas, como por ejemplo lo que decía la Bárbara, que si bien no sabemos si vamos o no vamos para allá con el tema de qué tan autonomizado puede estar el espacio mecánico o robótico de algún androide o alguno de esos pequeñas creaciones o grandes creaciones, lo que podríamos resaltar, ¿cierto?, de esa posibilidad de presentarnos esta trama es que dentro de su escritura hay algo de solemne que por lo menos para mí me genera esa sensación de atmósfera. ¿Puedo Por eso tomar si la alguno... palabra? Sí, claro, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, Bienvenido. Hola. gracias. Quiero aprovechar un poco lo que dices de solemnidad y hablar un poco de quizás los propios dioses, Sí, claro. como levantaste esa pregunta, que me llama mucha atención porque el título de los propios dioses tiene que ver con la segunda parte del libro, porque el libro se basa en una frase que dice: contra la estupidez humana los propios dioses luchan en vano. Y cada parte del libro es una parte de esta frase. Entonces, contra la estupidez es la primera parte del libro, que cuenta la historia de cómo se crea una bomba entre diferentes espacios, como entre diferentes dimensiones, mejor dicho. ¿Ya? Entonces hay el primer contacto con otra dimensión y se crea una cierta bomba, no una bomba de armas, sino una bomba como una bomba de producción de energía, donde hay un intercambio con este otro universo, y en este intercambio con este otro universo, como las leyes son diferentes, un material que es radioactivo para nosotros, para ellos no lo es, y en este intercambio nos llega un material radioactivo de ellos que para ellos no lo es y para nosotros sí. Entonces Wow. ahí en este intercambio que hay entre estas dos diferentes realidades, se genera energía libre y gratuita para todos. Entonces este es el primer espacio. La segunda parte, que sería los propios dioses, habla desde ya del punto de vista de lo que sería esta otra dimensión. Entonces, esa parte a mí me encanta porque es una narrativa donde te tira de lleno en otra dimensión. Entonces, está tratando de entender qué está pasando y está hablando desde otra realidad. Entonces, es muy loca, muy bizarra esa parte. Y finalmente, la tercera parte es luchan en vano, cuando hay como, ya se genera un problema con esta bomba, que va a generar, al fin y al cabo, la destrucción de todas las dos dimensiones. Entonces hay un conflicto de comunicación entre las dos dimensiones, donde los humanos tienen que intentar contactarse con la otra dimensión y no entienden cuáles son sus intenciones, si acaso de verdad les da lo mismo que nuestra dimensión se destruya, o si queremos comunicarnos y encontrar una solución en conjunto. Entonces, eso reduce el libro. Oye, buenísimo. Bueno, Entonces estas tres partes va mostrando un poco esta interacción, pero está cruzado un poco con el cuestionamiento de la energía, ¿o no? Claro, claro. Y es muy interesante porque hay una búsqueda por la energía libre constantemente que genera. Por eso la primera parte es contra la estupidez, porque está ahí un protagonista que es un poco soberbio de su descubrimiento y que ignora los errores que puede producir a futuro su descubrimiento, y después los otros dos libros son
las consecuencias de llevar a cabo esto sin pensar en las consecuencias. Oye, buenísimo, Ricardo. Buena recomendación. Si quieres las puedes dejar ahí también escritas en el chat para que los que no alcanzaban a anotar el nombre de esto lo puedan también incorporar. Si alguno de ustedes quiere ir comentando también, así como Ricardo, que le agradecemos la participación, que siempre le da un poquito más de dinamismo a esta conversación, lo puede hacer, dependiendo, ¿cierto?, de si quiere conversar alguna de la obra, alguno de los autores que vamos revisando. Algunos de ustedes también han ido hablando de El hombre bicentenario y algunos de otros de los libros de Asimov, de los cuentos, que por supuesto nos motiva a todos a leer. Yo creo que podríamos hacer como un semestre de análisis de la obra de Asimov, pero en honor al tiempo vamos a tratar también de abarcar a los clásicos, porque de verdad que llevamos 40 minutos hablando y todavía no salimos los clásicos. Es difícil esta parte porque, claro, nos entusiasmamos todos, nos encanta, sabemos, pero continuamos. De todas maneras, recuerden que la próxima sesión vamos a conversar no solamente, ¿cierto?, de lo que ya vimos del cine, de la literatura, sino que ya en la próxima sesión vamos a ver de qué manera se va vinculando también la narrativa gráfica con esto que hemos ido explorando hasta ahora, y vamos también dándole fuerza, ¿cierto?, a esta idea de que la ciencia ficción es uno de los géneros en donde más se da esta visión interrelacionada de distintas modalidades para ir, ¿cierto?, presentando imaginarios ficticios dentro de los mundos posibles. Bueno, quizás hemos discutido bastante eso, ¿cierto?, de la influencia del cine en la literatura, de la literatura que toma, ¿cierto?, también sus tintes en la narrativa gráfica, y cómo también viceversa se da esa reciprocidad y esas propias influencias que se van nutriendo. Bueno, ya habíamos hablado un poco de Julio Verne, ¿cierto?, y de sus escritos de anticipación en 20.000 leguas de viaje submarino, y por otra parte también ya hemos conversado sobre el mundo feliz de Huxley, y bueno, las chiquillas ya me han escuchado hacer estas observaciones, quizá alguno de ustedes ya la ha leído, pero claro, este libro también hace una referencia bien explícita a los ejercicios malthusianos, ¿cierto?, de control de la reproducción, y empieza a incorporar estas posibilidades de sometimiento, de subordinación, ¿cierto?, de ciertas poblaciones a partir de los postulados que presentan en primera instancia la demografía, ¿ya? Malthus es uno de los primeros que empieza a establecer estas posibilidades de estudio de la sociedad a partir del control de la población, ¿cierto? Y en realidad no plantea el control de la población propiamente tal, pero empieza a hablar, ¿cierto?, del control de la natalidad, de la visión de la mortalidad y cómo esto va afectando en las sociedades, y por supuesto Huxley lo toma y lo incorpora a su escrito junto con el soma, ¿cierto?, que en otras culturas es uno de las sustancias que se utiliza entre los rituales sagrados, yo diría, y que luego en este libro se transforma en una especie de placebo que permite el bienestar en situaciones de crisis. También este espacio, ¿cierto?, que dedica la T de Ford, dentro de este contexto en donde el Fordismo y la posibilidad de la producción en serie es algo que se está dando de manera muy fuerte. Entonces, son varios elementos que van entrelazando. Y Julio Verne, bueno, yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto en múltiples productos culturales que están alrededor nuestro, porque ha influido bastante desde la cultura occidental a todo lo que podemos relacionar, sobre todo con los viajes. Así que por eso también lo pusimos como otro más de los clásicos. Si queremos avanzar un poquito más, Belén, para ir también viendo, ya hablamos también un poco. Sí, claro. Quisiera agregar solo un detalle sobre Julio Verne, una recomendación. Hay un documental de Patricio Guzmán que se llama Mi Julio Verne, que habla sobre su experiencia de lector de este autor. Es súper bueno, está en Onda Media, si es que lo quieren ver. Dejo solo el dato. La recomendación de... Disculpa, que no la alcancé a notar. Mi Julio Verne, de Patricio Guzmán. Buenísimo documental. Chile, Bueno, ¿no? Sí. ¿Algunos de ustedes conocen a Patricio Guzmán? Si no lo conocen, está súper recomendado no solo por el ámbito de la ciencia ficción, sino como documentalista. Tiene El botón de nácar, ¿cierto? ¿Cómo se llama el del desierto en el norte? Nostalgia de la luz. Nostalgia de la luz, muy bien. Tenemos Nostalgia de la luz, El botón de nácar y otras grandes producciones. Un gran documentalista chileno. No conocía ni Julio Verne, así que le vamos a echar un ojo también.
Si alguno de ustedes quiere contar un poco su experiencia también de el encuentro con Ray Bradbury y las Crónicas Marcianas, o quizás con alguna otra de sus obras, como por ejemplo Fahrenheit 451, que tiene, ¿cierto?, esta gran adaptación cinematográfica de Truffaut, que para algunos quizás no es tan, bueno, atractiva, porque ya pasaron como varios añitos de la adaptación, pero es Truffaut, o sea, que hay que mencionarlo, porque es uno de los grandes también directores del cine, y ahí se juntan, por supuesto, este gran autor y un gran director, así que también lo vamos mencionando. Yo creo que cuando leí Fahrenheit 451 fue súper difícil no hacer la relación de cómo se quemaban los libros en otros contextos, ¿cierto?, de nuestra historia, y que no están tan alejados, ¿ya? Elisa dice que Las Crónicas Marcianas fue el primer libro de ciencia ficción que le voló la cabeza. No sé si a ustedes les pasó como a Elisa. Sí, bueno, de hecho hay un dato interesante, que Fahrenheit 451 surge de un relato de Crónicas Marcianas, que se llama La Hoguera, donde en Marte se hacía esta quema de libros también. En Marte y en otras partes. Claro, sí. De Oh, hecho, interesante de Fahrenheit 451, que además de retomar esta quema de libros desde muchos contextos reales, ¿cierto?, históricos, también tiene un correlato, y acá, disculpen, voy a sacar el viejo de castellano que llevo dentro, tiene un correlato con el Quijote de la Mancha. Hay un episodio del Quijote cuando Alonso Quijano vuelve de su primera salida, se le pide al sacerdote que queme los libros de caballería que finalmente hicieron que él saliera a estas aventuras. Entonces hay un correlato ahí también bien, bien interesante. no eres el viejo castellano. O sea, si hubiera tenido un viejo castellano que me hablara de la correlación entre las Crónicas Marcianas y el Quijote, quizás me habrían dado ganas de leer el Quijote antes de cuando lo leí, porque es un mamotreto gigante y uno nunca sabe, hasta muy adelantado en el tiempo del estudio de la narrativa y la literatura, lo importante que es, ¿cierto?, el Quijote como que viene de muchos géneros. Pero para ese podríamos hacer otro club también Claro. completo, así que... Un club Quijote de la Mancha me suena muy bien. No, no, Elisa, no sé si es tan fácil de leer el Quijote, pero Claudio, como dice que el viejo castellano es el único profe castellano que conozco que me ha hecho por lo menos ese tipo de relación cuando hemos conversado, y que en realidad me han dado ganas de leerlo, y por supuesto después de que hemos conversado también lo he podido revisar. Pero, pero esa relación, ¿cierto?, con la quema de libros, que no es solamente con el Quijote ni con el cuento, ¿cierto?, La Hoguera, que aparece en las Crónicas Marcianas, está súper relacionado también con todo lo peligroso que en algún momento puede haber sido la posibilidad de pasar a la escritura el conocimiento. Recordemos que dentro de muchas culturas el conocimiento se transmitía a través de la oralidad o a través de simbología muy compleja, en donde solo los iniciados tenían los códigos de acceso y de decodificación de lo que podrían ser, por ejemplo, los grandes símbolos que estaban traspasados dentro de pinturas, dentro de esculturas o algún otro tipo de expresionalidad artística, o lo que podía estar cierto dentro de los libros, sobre todo con el conocimiento alquímico, por ejemplo, o incluso con la misma posibilidad de entender cómo el proceso de alfabetización no es algo muy nuevo en nuestro país. Recordemos que hasta hace 50 o 60 años el nivel de analfabetismo no era tan, digamos, no sé, mostrándonos como los jaguares de Latinoamérica de la lectura. Tampoco es que ahora lo sea, pero sí hay algunos avances que se ha hecho, y por supuesto el espacio de la quema de libros por lo general ha implicado, ¿cierto?, esta posibilidad de coartar algunas libertades políticas. Por lo tanto, es importante también como elemento narrativo que estructura, por supuesto, toda la trama de esta obra. Hablo de Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arden los libros. Ojalá nadie nunca lo sepa o nunca lo quiera hacer. Más, de nuevo, sigamos avanzando. Aquí también van más comentarios sobre el Quijote. Bernardita, Naomi, cierto, Ricardo. Bueno, en todo caso, en un club donde hablamos de literatura, por supuesto que los límites son difusos y van a salir otros autores y otros libros, por supuesto, así que la idea es que podamos abrirnos también a eso. Más clásicos, ¿verdad? 1984, lo hablamos antes, este espacio, ¿cierto?, del Gran Hermano, La Reunión en la Granja, lo dejamos ahí. Sí, Lo dijimos dejamos que ahí era a una pesar de que fue polémica. controversial. Yo no sé si vamos a caer en esta discusión ahora o no, pero quizás le vamos Yo creo que la vamos a podemos, explicar chiquitito por qué lo dejamos. pero podemos tomarla al cierre, ¿te parece? Sí, Y quizás dejar la pregunta abierta a modo de juego. Eh, a ustedes, queridos acompañantes, participantes, fans de ciencia ficción, les queremos plantear esta pregunta, a ver cómo
¿cómo la ven ustedes? Tenemos como uno de los ejemplos de ciencia ficción, ¿cierto? La rebelión en la granja de Orwell, y también tenemos algunos detractores de esta elección. Les vamos a dejar la pregunta abierta para quien quiera hacerse cargo y ponerla en el chat mientras avanzamos, y al cierre le vamos a dedicar unos minutos a contar por qué generó controversia cuando empezamos a hacer la planificación de la selección de obras de acá. ¿Les parece? Sí, Belén, una buena Bárbara, opción. ¿les parece? Además, si ¿Sí? nos pueden dejar sus opiniones, opinan si es o no una obra de ciencia ficción, ¿dónde la clasificarían? Ya la sesión anterior hablamos un poco de los subgéneros, de los temas que podía trabajar o no la ciencia ficción, así que no sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, Eduardo dice que es una alegoría o una fábula, Elisa dice que lo discutimos al final, ¿sí? Ricardo dice que no, pero que es complejo. Bueno, las categorías son justamente espacios de estudio que nos permiten adentrarnos a ciertos géneros, subgéneros, pero que en verdad no son limitantes estrictas de dónde vamos a poner o no alguna obra. Recordemos ya lo que dijimos anteriormente, que no es necesario que los autores vayan y hagan una obra porque quieren corresponder a cierta definición de categoría, y que por lo tanto estas categorías también son móviles y los límites son difusos. De todas maneras, ha presentado controversia y a nosotros nos gusta la controversia. Nos gusta ese espacio de tensión, El queremos drama. discutirlos. ¡Queremos drama! No, no, no. Un súper buen mensaje el de Elisa, que sin importar la categoría, pero bueno, Estoy de muy acuerdo. bien. Sí, y tiene además su propia adaptación y tiene un video también, por ahí lo han visto, de música, no voy a decir de qué banda, pero una de las favoritas, si O la alguno granja que de lo sabe. Orson también. Pero por supuesto, ¿cómo no mencionar la granja de Orson? Parte de nuestro imaginario infantil, que es Novio Garfield y la granja de Orson. Pero avancemos y veamos si le dedicamos unos minutos al final para ver si es que alguno de ustedes quiere tomar esta pregunta, ¿cierto? Y darle una vuelta y, bueno, presentar sus propios argumentos. Belén. Sí, bueno, cuando estábamos planificando, como les decíamos antes, surgió esto también de las sagas juveniles. A mí me gustan bastante estos libros, creo que además está un poco el rollo adultocéntrico de a veces pensar que por ser novelas para jóvenes no son tan buenas, cuando yo siento que son muy parecidas a las novelas para adultos y que en gran parte lo que las marca como jóvenes es que sus protagonistas son jóvenes y por ende los jóvenes se identifican con ellos. Estos además, la mayoría de las que vamos a hablar ahora, que son 4, las 2 primeras, Divergente y Los 100, bueno, Divergente fue llevada al cine, son las 3 películas basadas en los 3 libros, donde al igual que en otras sagas juveniles, incluida en Los 100, se ve harto como este espíritu joven, como revolucionario en este contexto súper duro, tiene que hacérsela de valor y enfrentar un poco a la organización de la sociedad de su época, porque es un enfrentarse al adultocentrismo, de esto, yo siento. Y bueno, aquí está Los 100, y Los 100 también fue adaptada, no al cine, sino a una serie, y yo creo que además hay 2 cosas muy, muy, muy importantes y que me gustan mucho de estas sagas, que hay muchas escritas por mujeres que tienen protagonistas mujeres además súper potentes. O sea, las 2 que vemos aquí, una es de Cass Morgan y la otra es de Verónica Roth, además son autoras que empezaron a escribir bastante jóvenes. No sé si alguno quiere sumar algo de estas 2 obras. Claro, Elisa te dice con Bernardita que están súper de acuerdo de que encuentran excelente que estos libros existan, y que acercan mucho a la gente a la lectura, y concuerdo contigo con esta posibilidad creativa de personajes femeninos que también tienen esta fuerza interna y que de alguna forma salvan la historia, porque es muy común que los protagonistas, ¿cierto?, de otro tipo de obras anteriores fueran varones y que estuvieran también muy cercanos a la escritura un poco más, no sé, como decíamos anteriormente, un poco más específica, más técnica, que finalmente aleja un poco a los lectores en ocasiones, y estas sagas traen un refresh dentro del género. Hay otra obra. Dale. No, disculpa, no, dale. Creo que además son una buena puerta para además leer más ciencia ficción. Si en el fondo enganchas con este y enganchas joven con este, vas a buscar otros libros de post-apocalipsis, de ciencia ficción, de otros temas de la ciencia ficción, y vas a llegar a estos grandes clásicos de los que hablábamos recién. Claro, o sea, Justamente. Naomi ahí te dice, por ejemplo, que está muy de acuerdo con tu idea de la visión adultocéntrica.
O sea, por ejemplo, nosotras como mediadoras de lectura igual sabemos que este tema de la puerta de entrada a la literatura es una cuestión que es súper importante, nos va dando mucha versatilidad, nos permite poder luego literatura dura, o no solo literatura dura, pero bueno, de la saga juvenil así hay un paso, ¿o no? Puede ser, o quizás antes, no lo sabemos, pero de todas formas lo que sí sabemos es que no queremos caer en esas visiones prejuiciadas en donde pensamos que la saga, por ser una saga juvenil, es literatura de menor categoría. ¿Ya? Esa visión, ¿cierto?, que es más jerárquica, que contiene un paradigma muy anticuado de lo que significa el conocimiento o lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la selección de arte o con la calidad de la obra, tiene ciertos límites también que en ocasiones nosotros simplemente transgredimos, porque lo que nos interesa es acercar la literatura, acercar la lectura a más lectores. Y por lo tanto, si es desde este punto de vista lo podemos lograr, por supuesto que sí. Además, digamos que no es que sean tampoco tramas tan simples o tan fome, porque por lo menos leyendo este tipo de saga yo me entretuve un montón, también encontré varios elementos clásicos. No sé, Claudio, si tú ibas a agregar algo en relación a eso. Sí, una obra que, bueno, en el colegio en el que trabajo la hemos revisado en octavo básico, que se llama El Club de la Salamandra, de un mexicano que se llama Jaime Alfonso Sandoval. Desarrolla el concepto de anticiencia. Son unos chicos que tienen que descifrar un mensaje en una lata de salsa de tomate. Y se encuentran con un club de anticientíficos que están en contra de esta epistemología dura, ¿cierto?, de la academia. Y tiene bastantes características similares a Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Entonces me pasó que muchos chicos del colegio, una vez que leyeron El Club de la Salamandra, mientras que le hice las colecciones con Julio Verne, finalmente terminaron leyendo Viaje al Centro de la Tierra. Entonces esa idea que decía Belén, que decía Cata, de que a partir de estas lecturas juveniles puede abrirse una ventana o una puerta a la lectura de ciencia ficción más, entre comillas, dura, ¿cierto? Efectivamente sucede con varios lectores primerizos, ¿cierto? O más niños, jóvenes. Sí, Claro. y el tema de la multiplataforma, o sea, que la ciencia ficción esté muy vinculada a la pantalla, como decíamos en la primera sesión, ya sea al cine o a las series, también te abre el bichito, porque en el fondo yo he conocido a hartas personas que han visto primero las películas y después se quedan con esa intriga de, bueno, en el libro tiene que haber algún detalle extra, porque además sabemos que las adaptaciones siempre dejan algo que no, siempre les falta algo que presentar, porque el libro siempre enriquece muchísimo más. Claro, pues acá Elisa te dice como el tema de los Juegos del Hambre, parece que viene la siguiente diapo, y Naomi te dice que conoció de 100 por la serie, así que, bueno, en los Juegos del Hambre el triángulo amoroso, dice Elisa, es súper secundario, los rollos adolescentes. ¿Qué opinan ustedes? No sé si hay percibo un tono de ironía, Elisa, ¿me equivoco? El súper, o es porque en realidad enfatizas en que es súper secundario, no lo sé, bueno, pues no es en serio, ya, genial. Sí, pues de hecho yo no había leído el libro, vi la película. No sé, bueno, la Belén nos va a contar un poquito más de eso. Y bueno, yo leí los libros y vi las películas. Hace poco vi las películas de nuevo porque mis papás se encontraron una en la televisión y fue como, oh, estas películas eran súper buenas, podemos revivirlas. Obvio, ciclo de cine familiar. Hartas preguntas porque en el fondo, además, lo interesante era eh, que el acceso sea, como decía, los jóvenes generalmente, pero los libros también nos sirven para interactuar con otros, y libros como Los Juegos del Hambre o como el de los que estábamos hablando recién, nos permiten harto ver estas diferencias, además de los enfoques generacionales muchas veces. A mí me pasó que mis padres entendían mensajes distintos a veces o se quedaban en conceptos distintos de cuando les contaba del libro o de la película, eh, y se puede generar un debate súper rico también de la organización social, del mundo político. Los Juegos del Hambre, yo siento que, claro, tiene este triángulo amoroso, como decía Elisa, que sí es bastante secundario, pero que además responde a como la sensibilidad de los momentos. En el fondo, los chicos se van a los Juegos del Hambre, es imposible que no aflore la emocionalidad por alguna parte, y vemos que además no solo con este triángulo amoroso, sino que también existen vínculos importantes de amistad, como con Rue en una de las películas, en la primera, y estos vínculos además después van marcando alianzas y otras formas de desenvolverse en este mundo súper marcado por las castas sociales, por los distritos. Ahí tenemos el logo del distrito 12, en especial, que es de donde viene Katniss. Y claro, uno ve
como decía la Cata también al principio y algunos de los chiquillos, cómo lo podemos relacionar con lo que pasa hoy en día, que en el fondo las diferencias de las clases sociales igual están bastante marcadas en algunos países más que en otros, en algunos modelos más que en otros, pero esta es como la, comillas, exageración, pero también nos hace cuestionarnos cómo podríamos llegar a eso, tenemos liderazgos tan separados de lo que pasa realmente, hay muchos cuestionamientos que hoy en día están en boga. Sí, o sea, yo solamente te voy a hacer así, y te voy a mirar así. Me encanta el espacio que le da al análisis de la sociedad del espectáculo. Y encuentro que el amor y lo que pasa con la emocionalidad de las relaciones de pareja no pasa solo en la adolescencia. Bienvenidos al mundo real. Estos son los juegos del hambre. No, pero de todas maneras lo que pasa ahí es como algo que le puede pasar a cualquier edad, o sea, no es algo tan extraño. Me gusta porque es como amigable la lectura que tienen estos libros, ¿ya? Esa fluidez con la que relatan le da un poco más de posibilidad de acercamiento. Me parece que la posibilidad también que presenta de comunidad y de alianzas estratégicas dentro de distintos espacios en donde parecen insalvables las diferencias es muy relevante dentro de la crítica que plantea de fondo. Me entretuve harto con la película. De hecho, tengo ahí como en stand-by las otras dos. Me parece que son tres. Y vimos una, pero me vienen, sí, vienen las otras dos en camino. Y de todas maneras, acá, por ejemplo, Ricardo nos dice que también están el manga Gundam, Akira, Sidonia no Kichin. Ricardo, si no has visto, nosotros tuvimos también en la sesión anterior, bueno, en el club anterior, un club de anime, están las 4 sesiones en línea, para que también puedas conocernos dentro del anime, a quienes nos gusta dentro de la biblioteca, y conversamos bastante de Akira, ¿cierto? Y la edición de Gundam. Tenemos ahí cerquita un coleccionista de Gundam, de hecho, así que lo conocemos bien de cerca. Y por acá también Naomi nos dice, ¿cierto?, que es muy posible que lleguemos a un mundo como los Juegos del Hambre, más con la contingencia actual. Naomi, yo en este momento te diré, algo me pasa con la ciencia ficción en este momento que nunca me había pasado antes, que si bien desde chica, que es un género que exploré mucho, siempre tuve esa cuestión como resentida, que oye, pero ¿dónde están las mujeres acá? ¿Dónde existen las mujeres? ¿Por qué no están? Ok, después con el tiempo dije, ya puede que el tema solapas, no sé. Y esa trayectoria del gusto por la ciencia ficción nunca había tenido tanta fuerza como ahora. ¿Ya? Estamos en un momento de efervescencia en donde la literatura nos permite encontrar en la escritura algunos de los elementos que nos dan también a nosotros la posibilidad de encontrar otras formas de relato, ¿ya? Otras posibilidades de acción en donde no solamente el espacio de lo impuesto, de lo que hemos naturalizado como lo normal o la realidad, se transforma en el único mundo posible o el fin último, ¿ya? Por eso decidimos justamente en la biblioteca hacer este club de ciencia ficción para refrescarnos un poco, ya no solamente con la idea de la efervescencia de la lectura, porque en el espacio de confinamiento la lectura se ha tornado mucho más cercana que en otros momentos de nuestras vidas, sino que también desde la especificidad de la ciencia ficción y las posibilidades que nos permite a nivel reflexivo. Y, y claro, ese espacio que te estimula, porque es muy posible, porque es muy cercano, porque está muy cierto detrás de lo que plantea este peligro de la crisis, y que no es la primera crisis que atraviesa nuestra especie, pero que heavy la que estamos viviendo nosotros justo ahora, nos da esa potencialidad también de querer plantear qué tipo de personaje querés jugar tú en esta crisis. O sea, y les dejo la pregunta también, porque en el fondo si realmente te gusta a ti ese cuestionamiento y tenías esa cercanía, ¿cierto?, con otros relatos como los que plantea la ciencia ficción, de forma casi inevitable vas a empezar a generar esas conexiones internas y que te van a estimular también a salir un poco del espacio mediatizado. Dentro de lo que vimos en la tercera sesión del Club de Anime, ¿cierto?, con la edición de ciencia ficción, hablamos mucho, ¿cierto?, del hiperestímulo que genera la sobreinformación, las sociedades de control, que también hemos hablado ahora, y hemos visto mucho más de eso en otros espacios de lo que también vamos a ver en la siguiente sesión, así que no les voy a adelantar más, pero es interesante tenerlo presente. Sí, bueno, y ahí está el último de los 4 que pusimos, El corredor del laberinto. En general, además, coincidimos en que eran sagas, había más, como Cinder, que es una saga que habla como de Cinderella, una versión media cyborg, robótica,
mágica, hay hartos temas que es como una versión de Cenicienta, y hay otras, pero nos quedamos con estas porque, bueno, está todo el tema que veníamos hablando de lo social, súper evidenciado, y además del potencial como, y de la invitación, que yo siento que nos hacen los personajes principales a ser activos, como decía un poco la Cata, como a hacernos un poco cargo tal vez, porque en el fondo vemos como hay personajes secundarios que de repente se van muriendo, pero además como la fuerza como y la entereza de los protagonistas es la que los lleva finalmente hasta llegar al final del problema y buscar las formas de resolverlo pese a la adversidad. Yo siento que esa invitación igual es súper interesante de la ciencia ficción y los personajes principales de esta saga juvenil. Interesante. Así que quienes no han revisado Miss Runner, denle una oportunidad también, así que para poder ir ampliando también nuestra noción de cuáles son los tipos de tramas que se van dando. Hoy yo quería decir una cosita, no sé si se puede. Sí, ¿Alcanzo? claro, Maggie, dale. Quería hacer un alcance antes de cambiar de los que son las sagas juveniles, que bueno, no es una saga, pero sí se da harto pensar en los autores antiguos y ver que varios, o sea, clásicos más que antiguos, pero que varios se enfocaron igual en la literatura juvenil. Hay un autor que, si bien es controversial, que sería Robert Heinlein, que él dedicó gran parte de su carrera, ya sea porque el mercado se lo permitía nada más, a escribir literatura para jóvenes. Y hay un libro que, bueno, a mí no me gusta tanto, pero igual es entretenido, que se llama Tropas del Espacio, que ha sido llevado al anime. Hay un OVA del año 88 que se llama Starship Troopers, o Uchu no Senshi creo que se llama, y que trata la historia de un joven que se une a la milicia, es un libro bastante militar, para luchar contra unos arácnidos, unos alienígenas que llegan a invadir la Tierra. Y bueno, quería hacer esa acotación, para que lo revisen igual si es que quieren. Está la película, que es del año, me parece, 97, más este OVA del 98. Buenísimo, Mayo, súper buena recomendación dejarla ahí escrita, aunque parece que Eduardo ya te estaba respondiendo igual. Así que Sí, se aprovecha de adelantó y ya dejarla nos por dejó sí. Sí, está la novela, está la película, está el OVA, y bueno, igual es gran personaje Heinlein. Él llega y nos habla como es el quien pone el hombre competente, tipo MacGyver, el ser humano que puede hacer como de todo. Y igual es interesante analizar cómo nos ha influenciado esa visión del hombre competente hoy en día también, de pensar de que tenemos que saber un poquito de todo y poder desde bailar solo en la casa hasta, no sé, reparar el auto y cocinar y todo lo que implica la vida diaria. Vamos a tener ahí también la posibilidad de conversar un poco de la controversia. Eduardo, si quieres contarnos por qué consideras que, bueno, igual que Maggie dijo que era controvertido Heinlein, si quieres contarnos por qué lo consideras tú controvertido, lo pueden ir desarrollando, pueden pedir la palabra también en el micrófono. Mientras tanto, le cedemos la palabra a Claudio, que nos va a conversar un poco sobre la literatura de ciencia ficción chilena y latinoamericana. Claudio, yo para esta parte había hecho la tarea de buscar a la Elena Aldunate, porque en realidad estaba muy metida con el tema de la ciencia ficción chilena, quería acercarme a través de eso, además consideraba que Juana, cierto, cibernética, este conjunto de cuentos que ustedes pueden encontrar en la Biblioteca Pública Digital, pueden hacerse una cuenta muy fácilmente solo con su root, así que pueden acceder, ¿cierto? Tiene un tiempo de espera en el préstamo, pero hay un montón de obras que ustedes pueden leer mientras nuestra biblioteca está cerrada, mientras las bibliotecas están cerradas, así que no es necesario que se queden, ¿cierto?, sin su suministro de lectura. Pueden encontrar ahí también los cuentos de Elena Aldunate, que es parte de esta camada de escritoras chilenas de ciencia ficción. Así que no sé, Claudio, si la trajiste o no para esto, pero de todas formas la menciono porque es importante tenerla presente si alguna de ustedes quiere leerla. La verdad es que no leí a Elena Aldunate, sí he escuchado buenas referencias sobre ella. De hecho está también partícipe, entiendo, en algunos compilados de ciencia ficción, donde están, bueno, presentes Bizama, Baradit, Francisco Ortega, Lina Meruane también tiene algunos textos breves de ciencia ficción. Por lo tanto, que esa es la referencia que conozco de ella, pero la verdad es que no la he leído directamente, pero vamos a tomar la referencia y vamos a revisarla. Bueno, empezar primero por los latinoamericanos, que es lo que está acá. Bueno, hay una vasta tradición latinoamericana en ciencia ficción. De hecho, hay un texto que está
disponible en la red, y me atrevo a sugerirlo porque ya dado los años que han pasado está liberado, que se llama Lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana. Es una compilación que hace Bernard Gordon. Después lo puedo dejar escrito como recomendación. Tiene varios autores acá, la mayoría desde el 1950 hacia adelante esto escrito, pero acá me gustaría detenerme en un brasileño que la verdad es que cuando leí ese cuento me voló la cabeza, que se llama André Carneiro, que tiene un cuento que se llama La Oscuridad, que, bueno, es un texto para los que han leído, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, bastante similar. Es una sociedad en la que de un momento a otro la luz desaparece a un nivel de oscuridad donde no se ve nada, nada, absolutamente nada. Entonces se da toda una especie de controversia respecto a cómo nos organizamos con un sentido menos, pero no desde el punto de vista de haberlo perdido, sino que tenemos el sentido activo, pero no podemos darle uso, por lo tanto no está la posibilidad de desarrollar los otros sentidos como el tacto o como la audición, entre otros. Y finalmente se considera un relato de ciencia ficción porque es un apagón de luz que es provocado. Y bueno, ahí en el cuento se desarrollan las causas de esta provocación, de este apagón. Por acá tenemos también, dentro de lo latinoamericano, La invención de Morel, del gran Adolfo Bioy Casares. Bueno, en La invención de Morel se habla de una isla donde hay un fugitivo que está arrancando, ¿cierto?, de su lugar de origen, y él en un principio piensa que esta isla está abandonada hasta que se da cuenta que hay algunos habitantes bastante distintos a lo que él considera como un ciudadano estándar, normal, y en la medida que va conociendo desde lejos, porque en ningún momento interactúa con estos habitantes, se da cuenta que tienen síntomas bastante similares a una enfermedad provocada por radiación nuclear, en un contexto donde la radiación nuclear aún se supone no tenía presencia. Entonces la trama de esta novela transcurre a través de esto. Entonces ahí se especulan algunas interrogantes, como por ejemplo si son habitantes realmente terrestres o si vienen de otro lugar. La invención de Morel tiene bastantes influencias en la cultura. Por ahora solo mencionar dos. Para los que han visto, ¿cómo se llama la película? Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Sobiela, ¿cierto? Película argentina muy recomendable. Hay una parte de la película donde se lee una cita textual de la obra, La invención de Morel, que permitiría explicar por qué el protagonista de la película, Ramtés, al parecer sí sería un sujeto que viene de otro mundo. Ya, es una novela muy, muy recomendable. Y acá tenemos también a otro autor argentino, Ricardo Piglia, que tiene dos novelas que podríamos vincular como ciencia ficción. Esta, la que está acá puesta, es Respiración Artificial, que podría retomar un poco el concepto de ucronía, es decir, lo que podría haber pasado si es que los hechos fueran distintos. Es una novela que tiene bastantes características históricas, pero que especula un poco sobre un posible encuentro que pudo haber tenido Kafka, Franz Kafka, el escritor, ¿cierto?, con Hitler, y cómo esa historia se desarrolla incluso hasta lo absurdo. Muy buena, porfa, léanla. Y hay otra novela de Biblia, que la tengo acá, que no la quiero desarrollar mucho porque va a ser parte del siglo que viene, porque también tiene una versión en novela gráfica, que es La ciudad ausente, donde acá se habla de otro escritor argentino, Macedonio Fernández, que él habría inventado una máquina que inventa relatos. Muy, muy buena también. Y respecto a la ciencia ficción chilena, hay un datazo acá, dentro de la producción de ciencia ficción que se ha producido acá en Chile, que es la novela Desde Júpiter, de Francisco Miralles. Desde Júpiter se puede considerar la primera obra de ciencia ficción registrada en Chile, es de 1877, que habla un poco sobre un viaje en hipnosis. Ojo, no es un viaje real, sino que es un viaje hipnótico de unos científicos chilenos que llegan finalmente a Júpiter y ven cómo en este gran planeta, ¿cierto?, ya existe una sociedad bastante avanzada en términos tecnológicos, científicos y sociales. Ojo, ya en 1877. Y ya desde el punto de vista más contemporáneo en Chile, acá está puesto Yggdrasil de Baradit,
pero hay otro dato importante a propósito de Baradit y otros escritores como Bizama, como Francisco Ortega, que en 2005 hicieron una convocatoria en un blog que se llama Ucronía Chile. Muchas personas pudieron hacer relatos a propósito del tópico que hubiese pasado si es que algo en la historia hubiese sido distinto. Y la convocatoria tuvo gran éxito. Hubo muchas personas que enviaron relatos de distintas extensiones y eso llevó a que Baradit, Bizama, Ortega editaron un libro que se llama Chile, la relación del reino, donde se hace como una historia paralela desde la época de independencia de Chile hasta algo así como el año 2079, sobre algunos hechos históricos con algunas modificaciones tendientes a la ciencia ficción bastante interesantes. Aquí mencionan 5, bueno, 5 es el ejemplo de ucronía en Chile, habla un poquito sobre qué hubiese pasado si es que no hubiese habido golpe de Estado y este proyecto de interconexión empresarial, ¿cierto?, de distintas empresas e industrias del país, se hubiese llevado a cabo. Es un proyecto que tenía en mente Salvador Allende para interconectar a todas las empresas desde el norte al sur de Chile, que podría haberse considerado como la antesala de lo que hoy en día conocemos como la Internet. Un libro también muy bueno. El primer Internet, justamente como dice Ricardo. Buenísimo, Claudio, gracias por esas recomendaciones. Hay varias que también vamos a profundizar, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con la escritura de Ortega o lo que tiene que ver, ¿cierto?, con este proyecto que arma Romo con Figueroa a partir del informe Tunguska y en el que agregan, ¿cierto?, este espacio visual de la narrativa gráfica. Hay algo que va también de la mano con esta revista que algunos de ustedes quizás conocen de Concepción, en donde también se ve un espacio a Ucronía, en la revista Mocha, algunos de ustedes quizás la conocen, una revista de alto tiraje, buena calidad, donde se hizo algo similar a esta convocatoria de relatos, que pudiesen contar, ¿cierto?, algún hecho histórico que tuviese la posibilidad de haber sido cambiado y ver cuál había sido la trayectoria de ese mundo sin, por ejemplo, el golpe de Estado, o con algún otro hito muy icónico dentro de lo que podría ser la historia reciente de nuestro país. Con lo que tiene que ver, ¿cierto?, con los chilenos, ya mencionamos a Elena, pero hay varios otros que han desarrollado relatos cortos, como decía Claudio, a partir de estas conexiones que en verdad en algunos de los ensayos, algunos de los artículos que estuvimos revisando, se dio la posibilidad de hacer un seguimiento muy riguroso, pero difícil de alcanzar dentro de sus orígenes. Ahí se planteaba la dificultad de poder encontrar algunos relatos que estaban relacionados, ¿cierto?, con la posibilidad de reimpresión de algunas obras o con algunos espacios en donde simplemente las obras se perdieron y estaba muy difícil hacerle el seguimiento, pero lo que sí sabemos es que está dentro del imaginario narrativo de algunos escritores presentes desde hace mucho tiempo también en Chile esta posibilidad de explorar. Baradit, claro, se hizo mucho más conocido con las historias chilenas, o sea, con la historia, ¿cierto?, de Chile y todas sus versiones, pero en su época Yggdrasil también tenía mucha cercanía con la influencia que ya hemos mencionado en otras ocasiones con la animación japonesa, ¿cierto?, y Akira en particular, y algunos otros que vinculan también a su escritura con la influencia de Evangelion. Claudio, ¿vas a decir algo? Sí, dos cosas. Primero, Jorge preguntaba cuál era el libro que había mencionado como Liberado. Se llama, lo repito, para la referencia, Lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana, de Bernard Gurden. Lo van a encontrar fácilmente, son varios relatos de varios latinoamericanos compilados allí. Y lo otro, mencionar que esta ya joya de la literatura chilena desde Júpiter también está disponible en Memoria Chilena, íntegro, en PDF por si acaso si lo quieren revisar. Sí, Memoria Chilena nos acompaña bastante, así que también desde ahí pueden encontrar el relato En la Luna, un bosquejo de la ciencia ficción chilena, que es uno de los artículos que revisamos para hacer este espacio del club, que está escrito por Omar Vega, y ahí es donde se hace esta, ¿cómo se llama esta palabra? Esta breve antología, digamos, con alguna vertiente de biografía narrativa de nuestro país dentro de la ciencia ficción. Así Claro. que para Hay los otro que clásico, quieran... que Sí. hay otro clásico también de la ciencia ficción chilena que es de Manuel Rojas, La ciudad de los Césares. También, de hecho, bastante utilizado como lectura escolar en muchas escuelas de Chile.
Sí, buenísimo esa mención de hecho, porque también hemos discutido un poco de cuáles son los libros que volvieron a la vida en esta época de confinamiento. La Mm. peste es uno de ellos, La ciudad de los Césares es otro, ¿cierto?, de los que han estado empezando a sonar más fuerte, y mencionamos el ensayo sobre la ceguera también, porque a pesar de que en ocasiones nos generó también controversias dentro de lo que podría ser clasificable o no como ciencia ficción, a algunas nos parece que es absolutamente un espacio que puede ser considerado como apocalíptico en donde se desarrolla la historia, y que todo lo que va sucediendo dentro de la organización social a partir de esta enfermedad que atraviesa a una nación, y no sabemos en realidad los límites de esa epidemia o pandemia que atraviesa, ¿cierto?, a las comunidades y a las organizaciones de estas comunidades, empieza a transformar todas las formas de vida y de muerte. Por lo tanto, es algo que también podemos discutir. Si algunos de ustedes quieren, pueden ir dejando sus opiniones dentro de nuestro chat, que va a velocidad de la luz, nos van algunos de los comentarios. La idea es que no se nos pasen, pero por ahí alguien mencionaba 1989, Jorge, ¿cierto? Sí, y aquí está, no sé si se ve, pero ¡Qué vamos velocidad! a, vamos a revisarlo. Tengo acá todos los libros, lo que pasa es que no los quiero mostrar, pero no quiero sacar pero sí, hay algunos de esos libros, pues sobre todo los de narrativa gráfica, que vamos a tratar de mostrarlo algunas partes, si es que no podemos conseguir, ¿cierto?, la imagen para tener la presentación, para que ustedes también vayan viendo en el caso de que no lo conozcan. Y claro, por Ortega y Daniel en esta obra, de verdad que es muy buena. No les quiero contar más porque la próxima sesión vamos a hablar de eso. Pero de todas maneras, Bernardita, muchas gracias. Me encanta que me diga cómo vitrinear. Esa es la idea, que podamos compartir esto también en este club, ir contando un poco sobre las lecturas y dándonos recomendaciones. Así que ustedes también pueden ir haciéndolo. Les agradecemos ese gesto. Lo pueden ir dejando para avanzar ya, porque nos quedan, Sí. de verdad que se nos pasa el tiempo Igual, demasiado rápido. Entonces, ¿sí, Belén? lo bueno es que además les hemos dejado un par de datos, pueden encontrar algunos en Memoria Chilena, pueden encontrar algunos en la Biblioteca Pública Digital, como decía Claudio, hay algunos documentales recomendables en Onda Media, que es una plataforma que igual está liberada. Entonces aquí además les hemos ido tratando de dejar estos que son más o menos sencillos de encontrar en la red. Sí, yo creo que en el correo que les mandamos también al cierre del club les podemos agregar algunos de estos datos para que ustedes también puedan acceder, ¿ya? Así Sí, y que además si la tienen, diapositiva se va en ese correo donde también estarían las fotos de estos libros que están viendo ahora. Y además esta sesión la van a poder encontrar en YouTube, entonces van a poder refrescarla además por completo. sí, y además, siempre estamos en nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, ustedes siempre nos pueden encontrar ahí. Así que, chiquillas, si ustedes quieren, ahora también podemos seguir avanzando y vamos con el tema de cómo la ciencia ficción y el feminismo se vinculan en esta posibilidad de generar nuevos relatos, en esta posibilidad de crear nuevos mundos. Es un espacio que quizás hemos extrañado dentro de las subclasificaciones o dentro de la identificación de algunos subgéneros, pero la verdad es que el feminismo dentro de la ciencia ficción como subgénero no es propiamente tal un espacio militante o político de lo que podría ser una organización de escritoras que se abanderan bajo la noción de feminismo, pero hay muchos de los elementos que cruzan las narrativas o las tramas de estas escritoras que las clasifican, ¿cierto?, en estas posibilidades de lectura, que empiezan a cuestionar temas que son muy determinantes dentro de la organización social y que están relacionados con las reivindicaciones de las mujeres y de los espacios, ¿cierto?, de perspectiva de género, como por ejemplo lo que tenemos acá dentro de esta breve selección, porque en verdad que es muy breve, es bien grande este subgénero. Se ha empezado a incorporar de a poco a algunas otras escritoras que empiezan a encontrar en la posibilidad, ¿cierto?, que ofrece la ciencia ficción su espacio para generar universos en donde la maternidad, la feminidad, las estructuras de poder, el control de la reproducción o las posibilidades, ¿cierto?, que ofrece el poder generar otros espacios de parentesco, empiezan a tomar protagonismo y se transforman en los elementos que definen cómo las organizaciones se van organizando. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, que es este libro grandioso de Octavia Butler, que terminé de leer hace súper poco, entonces quiero evangelizar con él, si es que lo ven por acá. Desarrolla una de las corrientes que, verdad, dentro de todo lo que hemos hablado, no hemos mencionado porque son múltiples, pero ella, desde la perspectiva del afrofuturismo, genera un relato escrito desde la voz de una chica de 15 años que en su diario de vida va narrando cómo es habitar en una ciudad que está amurallada, en los suburbios, ¿cierto?, de algún espacio de mucha concentración, que en este caso, ¿cierto?, es Los Ángeles y algunos de sus alrededores, en Estados Unidos.
Esta escritora desarrolla, ¿cierto? Además de la posibilidad de conocer la vida de la protagonista desde su diario, paralelamente una serie de escritos que podrían ser perfectamente identificados como poesía o versículos de una de sus seguidores bíblicos, la posibilidad de conocer cuál es la postura que tienen los seguidores de Semilla Terrestre. Semilla Terrestre es parte de los libros de los Vigos, que es uno de los registros que va componiendo este collage de narrativas que presenta de una perspectiva afrofuturista, como les dije, la organización social en un espacio de apocalipsis. ¿Ya? Es un escenario post-apocalíptico, la escasez de agua es parte de la cotidianidad y también los saqueos y los incendios. ¿Ya? Hay una droga que está dando vueltas por ahí en este mundo que hace que quienes quieran probarlas se vuelvan locos con el fuego. Entonces atraviesan todos los espacios posibles de los límites sociales permitidos para poder quemar gente, quemar casas, quemar lo que se les ocurra y generar mucho disfrute con este elemento, entre otras cosas que en verdad son escalofriantes del relato. Lo leí en una noche, en verdad. Fue una maratón de Octavia Butler, se transformó en mi nueva segunda escritora favorita de ciencia ficción. Le prendo todas las velas, le lleno la pipa, hago todo en realidad porque me encantó. No sé si a usted le va a pasar lo mismo, este libro va a circular, así que lo vamos a poder compartir. De todas maneras, es algo que yo no me esperaba de que me pegara tan fuerte. Entonces, también nos revive la idea de lo que significa leer un libro que está completamente relacionado con el contexto en el que estáis viviendo. En la sociedad en la que veo la mina, el mundo se está cayendo a pedazos y ella está sobreviviendo dentro de esa creencia muy férrea de lo que significa Semilla Terrestre. Octavia Butler, además, tiene el libro de los talentos, que es como esta combinatoria, ¿cierto? Esta dupla de libros que habla sobre sus parábolas y que va completando un poco su imaginario en relación a las posibilidades de los relatos que también incorporan, ¿cierto?, el cuestionamiento de los elementos, por ejemplo, del matrimonio dentro de las posibilidades de desarrollo social. La Bárbara es la experta en Margaret Atwood. Yo la empecé a revisar hace poco con este hermoso libro que ustedes ven acá y que representa, por supuesto, el traje de rojo, que representa la sangre de las mujeres que son protagonistas en este libro. Bárbara, si quieres contarnos un poquito de esto. Esto es por ahí. Sí, por supuesto, de hecho, como primero que nada decir que es mi libro favorito. Bueno, algo que yo sé que la mayoría más de alguna vez de repente les pasa que leí el libro primero, la película, pero yo primero vi la serie y me enganché, me detuve con la serie para poder engancharme con el libro y seguir con el libro y después continuar con la serie. No quería terminar, digamos, con la trama de la serie ahí, quise leer el libro. Y la verdad que me impactó. De hecho, me gustó como Margaret Atwood trató por medio de mucha imaginación, eso sí, para tratar de hacer vínculos, muchos vínculos. Bueno, la historia en el fondo habla de, no la voy a tratar, pero sí hay bastante crítica política también, hay mucha religiosidad también involucrada, me gusta, hay una también separado, una sociedad dividida por castas, en una sociedad teocrática, como la mayoría de los libros de ciencia ficción en el fondo, distópica, porque igual, yo considero que este igual tiene algo de distopía, a mi parecer. Igual esta involucra mucho el feminismo, pero también tiene algo de distopía, a mi parecer, porque igual nos muestra en el fondo cómo puede ser la sociedad, digamos, en un tiempo más desde el punto de vista femenino, porque involucra mucho tema de la mujer, muchísimo. En el fondo me hizo reflexionar si realmente la situación de la mujer hoy en día ha cambiado o realmente sigue siendo igual, porque cuando leí el libro fue como que, pucha, en realidad no ha cambiado tanto, si ha cambiado mucho, no sé, eso fue lo que me cuestioné. Pero bueno, ahí habla sobre la historia de fondo que le pasa al personaje principal, que se llamaba June, que es el nombre original.
pero en el fondo le cambiaban el nombre por Offer. Y ahí van a entender ustedes porque hay un breve así como jueguito en el fondo, porque eso es lo que hace Margaret Atwood también en la historia, como que tiene esa creatividad para jugar con algunas cosas y uno empieza a buscarle sentido también. Pero no, el libro me impactó, el final igual me dio como una voltereta también, porque yo pensé que iba a ser de una forma y al final fue de otra forma, pero eso, me llevó a mucho más que los clásicos, me dejó como mucho más, con un pensamiento más reflexivo que otros libros. Así que yo lo recomiendo. Primero, por favor, lean el libro antes de ver la serie. Sí, yo sé que la mayoría ha visto la serie, pero lean el libro antes de la serie. Pero esa es como mi recomendación máxima. Buenísimo, Bárbara, gracias. Bueno, Eduardo nos recomienda también a Doris Lessing. Yo sé que alguna de ustedes la había revisado, ¿cierto? Esta Premio Nobel de Literatura, pero de todas maneras lo menciona ya que nos menciona Eduardo a su escritura, ¿cierto? Con su pentalogía, y hay algunos también que van hablando un poco de esta posibilidad de contemplar o de incorporar la lectura, ¿cierto? Del espacio distópico para entender la obra de Margaret Atwood. Que no se confunda el tema de cuáles son los subgéneros y cómo estos generan mixturas. El hecho de que esté en esta sesión puesta como dentro de las escritoras mujeres que plantean críticas a los temas que son parte de las discusiones feministas no quiere decir que no tengan en su paisaje cierta trama, ¿cierto? Que lo vincularía, por ejemplo, a un espacio crónico, a un espacio distópico, a una atmósfera de trama, ¿cierto? Que podría ser perfectamente también apocalíptica o cualquier otra. Finalmente hay que contemplar que, o sea, hay que comprender que estas mixturas de clasificaciones finalmente se van entrelazando y que, por supuesto que el universo de Cuento de la Criada y el de la parábola del sembrador son distopías. O sea, no hay que salir de esa línea, y de hecho quizás la parábola del sembrador es mucho más posapocalíptica que distópica, pero sí, por supuesto, el Cuento de la Criada es un universo distópico en donde se desarrolla todo este cuestionamiento, ¿cierto?, del control de la reproducción y de los vientres. ¿Qué más feminista que eso? Sí. ¿Qué cuestionamiento más feminista que ese? ¿Ya? No quiere decir que o es feminista, no, porque es distópico. En realidad es las dos cosas, ¿ya? Y es para la comprensión nuestra, porque estamos de esta forma desenmarañando un poco cuáles son las temáticas principales dentro de lo que plantea la trama, ¿ya? Más que el poder clasificarlo de forma estática en cualquier parte, porque eso sería replicar el mismo paradigma que estamos tratando de romper hace rato, ¿cierto?, con visiones completamente rígidas de dónde debería ir cuál cosa o qué otro, y en realidad el club de lectura es para salirnos del academicismo y para poder empezar a hacer otro tipo de relaciones. Así que por eso, si seguimos avanzando, en esta parte del club de ciencia ficción quisimos incluir a la gran Donna Haraway, que no necesariamente se desarrolla dentro del mundo de la literatura, pero sí muestra mucho cuál ha sido la influencia de la ciencia ficción, sobre todo de las escritoras de ciencia ficción, en el mundo de las pensadoras del feminismo, ¿ya? Por eso también ella en su manifiesto Cyborg hace muchas relaciones respecto a cómo los aparatos sociales van formando estas distinciones de género, que son principalmente las que presentan un espacio patriarcal o un espacio de crítica, ¿cierto?, en donde la posibilidad de diversidades sexuales o la posibilidad de crítica a las diversidades sexuales está excluida, ¿ya? Y la pusimos al lado de la Ursula K. Le Guin, con la mano izquierda de la oscuridad, porque ella es una de las escritoras que ha planteado también una de los universos en donde el elemento de diferenciador sexual no existe. En el universo de Úrsula, la genitalidad es un segundo plano. Los humanos consideran arcaico e incluso vulgar el cuestionamiento de quién es hombre y quién es mujer dentro del espacio reproductivo, y por lo tanto todo el universo que genera Úrsula K. Le Guin lo vincula con una sociedad en donde no hay guerras. En su trama central, la posibilidad del conflicto bélico va justamente ligada a las posibilidades de dominación de un espacio a otro, y ella considera también que el poder asexuar los cuerpos o hacerlos hermafroditas, ya sea en alguna ocasión dentro de las nociones reproductivas en un cuerpo o en otro, genera cierto un paisaje completamente distinto al que estamos habituados, y la verdad es que es un libro que
por lo menos yo no conocía a Úrsula hasta hace muy poco y te puede cambiar perfectamente la concepción de lo que tú consideras que está tan tradicionalmente establecido. Desde ahí me parece que el cruce que se da con el libro de Donna Haraway, ¿cierto? Staying with the Trouble, que es este libro que habla sobre las relaciones de parentesco, dice Making King in the Tulucenes. Ella habla del Tuluceno, así como para ponerle el nombre de Lovecraft, o para hacer un paralelo con el Antropoceno, en donde relata las historias de Camille, en el capítulo 8 de este libro, hablando de los niños del compost. Los niños del compost es un espacio, ¿cierto?, en donde la comunidad se distribuye entre un número de 3 o 4 padres y 3 y 4 madres para un solo niño, ya que los límites de la tierra han llegado, ¿cierto?, mucho más pronto de lo que ellos querían y empieza a escasear mucho los recursos. Entonces generan las artes de vivir en un entorno dañado, con muy pocas posibilidades de adquirir alimentos, y las posibilidades reproductivas son solo como eventos muy puntuales. Entonces, nacen pocos niños, pero muchos los cuidan. Y el cuidado de los niños en estas comunidades también está muy ligado a las posibilidades de hacer parentesco. Entonces ya no está cuestionado solamente por los vínculos biológicos, sino por las redes de afecto. Y la verdad que estos espacios de crítica están muy presentes en otras obras de ciencia ficción, pero en estos lugares, en estas escritoras, ¿cierto? En estas tramas se hacen mucho más visibles, y es bastante interesante cómo lo van abordando, ¿cierto? Cómo van haciendo estas críticas de las estructuras de poder. Así que les recomiendo también, si pueden, leer el manifiesto Cyborg. Lo revisamos hace poco en nuestro club de lectura. Pudimos revisar también un poco de las historias de Camille, que son muy bellas, y ese cruce también con el biopunk, que es una de las categorías que no hemos mencionado antes como variación del cyberpunk, steampunk, dieselpunk, el biopunk como una más de las categorías que empieza a hablar de los simbiontes. Entonces las especies en Donna Haraway y sus relatos de los niños del compost empiezan a cruzarse, y perfectamente puede haber una pequeña humana que tiene una barba de aletas, o sea, de antenas de mariposa con las que siente el mundo, o algún humano, ¿cierto?, con las habilidades de un felino muy astuto y ágil. Así que vale la pena ver de qué manera se van mezclando, ¿cierto?, estos organismos en las historias de Donna Haraway, y cómo también Úrsula K. Le Guin le va dando forma a otros tipos de paisajes. Así que Sí, para ahí cerrar, como decías, Fernanda y ¿sí? Maggie nos comentan que todavía están digiriendo el manifiesto Cyborg, sí, que claro, tiene relación con lo que les mencionaba recién, lo vimos en el Club de Lectura Feminista, y además vimos un documental de ella que también podrían encontrar. Así que si les interesa profundizar, también está eso. Sí, los relatos para la sobrevivencia está también disponible, por si alguna de ustedes quiere el link, se lo podemos compartir, está en línea, por si alguna lo quiere ver. Y ya estamos cerrando, esto sí que tiene que ser full, lo que va dando las últimas recomendaciones del club. Agradecemos la alta participación, no alcanzamos a leer todos los comentarios, pero ahí los vamos a ir sintetizando para tomarlos. Ya, bien, respecto a la ciencia ficción del presente, antes de hablar un poquito de estos autores que están acá, quisiera referirme a una autora argentina, que bueno, la menciono ahora porque hubiese tenido sentido mencionarla en la literatura latinoamericana, ¿cierto? También en la ciencia ficción y feminismo, y también en la ciencia ficción del presente. Me refiero a Samantha Webling. Tiene un libro del año pasado que se llama Kentuckys. Los Kentuckys, para quien no sabe, son estos peluches con forma de animal, generalmente, pero que tienen la particularidad de tener cámaras de vigilancia en los ojos. Entonces, este libro habla de muchas situaciones, personajes femeninos, donde a través de estos peluches Kentucky hay un control de la vida cotidiana, un control de los aspectos más micro, ¿cierto?, de la vida privada de las personas, insisto, de personajes femeninos. Por lo tanto, se vincula mucho también con esto de la ciencia ficción y el feminismo. De hecho, la novela empieza con un epígrafe de Úrsula K. Le Guin. Bastante bueno para que le echen un ojo. Sí, oye, ahí Claudio, Naomi y varias otras dicen así como ya, primera en la lista de leerla, de verdad que vale mucho la pena, quizás yo no alcanzo a transmitirle todo el entusiasmo, pero si delante dije que Octavia
Butler era mi segunda autora favorita, Úrsula es la primera. O sea, sépanlo. Buenísimo. Sépanlo. Sí. Buenísimo. Bueno, y de estos dos autores que están acá, primero referirme a Houellebecq, a las partículas elementales, que está acá, no sé si lo logran ver, de editorial Anagrama. Houellebecq en esta novela retrata la vida de dos hermanos, Bruno y Michel. Bruno, por su parte, es un tipo bastante bohemio, vinculado al mundo de la literatura, un chico, un personaje, al menos en su etapa más juvenil, hipersexualizado, misógino, racista, es un personaje bastante detestable el momento de uno ir leyendo. Y por otra parte está su hermano, que es un opuesto, ¿cierto? Es un científico, más vinculado al mundo de la biología y de las ciencias duras, que él dentro de su vida tiene la misión de experimentar e ir probando algunas fórmulas de clonación de humanos. Hasta ahí todo bien, considerando que todo transcurre entre el 2000, entre 1999 y el 2009. Eh, las situaciones que se narran son bastante cotidianas, sobre todo para el mundo de la ciencia. Hasta ese entonces quizás sería bastante discutible hablar de ciencia ficción, hasta que de un momento a otro hay un destello bastante pequeño, pero que cambia toda la percepción de la obra. Finalmente, la obra en su conjunto, en su totalidad, quizás no es realmente ciencia ficción, pero hay un momento particular, que no lo voy a decir para hacer spoiler, donde, wow, efectivamente tenemos un relato que de forma bastante sutil y de forma bastante muy bien tratada desde el punto de vista de la narrativa, sí, efectivamente tenemos un recurso de ciencia ficción que la verdad para quien lea la novela nos va a romper la cabeza, créanme que sí. También está la película, por si la quieren ver, yo la verdad es que no la he visto, pero según me han comentado es bastante buena. Y por otra parte, pusimos acá a Paul Auster, este norteamericano, ¿cierto? Con su novela El país de las últimas cosas, que también la tengo por acá, también de editorial Anagrama, que habla de un lugar del mundo contemporáneo donde el principal objetivo de las personas es morir. Las personas tienen la vida eterna ya asegurada, pero es un país con tanta miseria, con una pobreza tan extrema, que finalmente lo único que buscan estos habitantes es terminar con su vida, pero no pueden, porque están esclavizados a esta noción de la vida eterna. Por decirles algunas situaciones, hay clubes de asesinatos donde las personas con más acceso económico pueden pagar para que los maten, no todos pueden pagar para que los maten. Hay atletas que no terminan de correr nunca maratones para poder morir en algún momento. En ese sentido es un humor bastante incómodo, bastante negro, pero que refleja un poco también la miseria que se vive en algunos lugares del mundo en el presente. Una miseria bastante contemporánea, bastante quizás negada, ¿cierto? Muchas veces en la literatura, pero que acá Paul Auster, un maestro de la narración, ¿cierto?, norteamericana, nos relata como les decía, con un poco de humor, ¿cierto? Bastante incómodo a ratos. Y bueno, hay otras novelas, de hecho, acá dentro de la categoría de ciencia ficción del presente, también cabe mencionar a Saramago. A propósito también lo que hablábamos del cuento de Carneiro, del brasileño, acá también tenemos una sociedad que de un momento a otro empieza a perder la visión. Hay un personaje que de un momento a otro, sin mayor explicación, sin esperárselo, en un semáforo en rojo, ¡paf!, perdió la visión. Y Sí, no lo contéis mucho porque no, ya lo sí, habíamos mencionado y como... Sí, eso es la primera página del libro, no es ningún spoiler muy terrible, ¿cierto? sí, de todas Pero maneras, sí. acá lo interesante de esto, cómo esta noción de la ceguera se relaciona, ¿cierto?, con las estructuras sociales y las organizaciones sociales. Finalmente, dentro de todas estas personas que quedan ciegas, hay una persona que no pierde la visión por completo. Entonces ahí se da un juego de poder bastante interesante de analizar. Oye, y Eduardo menciona Murakami, y no lo incluimos, pero en realidad sí es uno de los autores que últimamente también está sonando súper fuerte y no sé si realmente está categorizado como uno de los humanos que está haciendo ciencia ficción ahora, pero con todo lo que tiene dentro de su trama, yo creo que de plano debería haber estado en esta selección, no lo mencionamos, porque siempre nos faltan Sí, espacios para poner más autores, pero de todas maneras siempre nos vamos nutriendo con lo que ustedes también van recomendando, ¿cierto? Y con
Y con todo eso, bueno, sí, coquetea con la ciencia ficción como muchos otros escritores, pero quien no conoce a Dios, no, mentira. Claro. Eso no. Oye, y a propósito Sí, también pero de ciencia ficción del presente, hay un artículo que me pillé recién hoy día de la Universidad de Chile, está bastante cortito por si lo quieren leer, que acá lo estoy buscando, que se titula COVID-19, una nueva encrucijada para la ciencia ficción, que habla un poquito cómo este contexto actual da nuevos lineamientos para una ciencia ficción que, según acá manifiesta Francisco Ortega, tiene cada vez más tintes de realismo. Está bastante interesante de lo que se desarrolla en ese artículo. Lo voy a dejar anotado acá. sí, ya lo anoté, no te preocupes, Ah, está ya, listo. súper. Buenísimo, Muy así que eficiente, mucha velocidad. sí, no, pero claro, por supuesto, nos faltaba más. Oye, y ya estamos cerrando, ahora sí, nos pasamos de nuevo, es terrible, pero en realidad ya sabemos que es una cuestión bien complicada esto del tiempo con la ciencia ficción, muchos han tratado de viajar en él y ocuparlo a su antojo. En fin, tenemos acá una muestra variopinta, ¿cierto?, de lo que vamos a tener en la próxima sesión. Vamos a conversar sobre la ciudad ausente, vamos a ver un poco el informe Tunguska, ¿cierto?, lo mencionamos delante, algo de lo que tiene que ver con Marvel y ese cómics, por supuesto, dentro de lo que ha sido el universo de la ciencia ficción, con Alan Moore y V for Vendetta, que también tiene su adaptación cinematográfica, y El infaltable Eternauta. Si alguno de ustedes ha leído El Eternauta, sabrá de lo que hablo, es magnánima. No sé si es magnánima la palabra, es magna, eso sí, gigante. Es demasiado buena y vamos a conversar, ¿cierto?, de estas obras y de otras en lo que viene en la siguiente sesión. Estamos muy agradecidos de su participación, ha sido un gusto poder conversar con ustedes, recibir sus recomendaciones, conocer, ¿cierto?, algo de lo que ustedes van viendo, de lo que ustedes van leyendo. Por acá, ¿cierto? Hablamos de Hora de Aventura, sí, la mencionamos en la sesión anterior igual, Elisa, genial que la recomiendes, porque, claro, pues este cruce que nosotros vamos abarcando en este club de 4 sesiones justamente incorpora la posibilidad de cruces que se dan entre los distintos modos de presentar la ciencia ficción, ya sea desde la animación, el cine, la literatura, las narrativas gráficas, ¿cierto? Y vamos a cerrar en la última sesión con esto de los avances tecnológicos que han tenido su origen en algunos relatos de la literatura, ¿cierto?, como vimos en esta oportunidad. Así que les queremos dar las gracias, chicos, por habernos acompañado. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo para ir cerrando, porque siempre nos falta tiempo, pero recuerden que pueden quedar conectados con nosotros preguntándonos a través de nuestras redes sociales, si quieren saber sobre alguna recomendación, si les quedó alguna duda o algo, o si quieren saber sobre un poco más sobre alguno de los autoras que mencionamos hoy, también lo pueden hacer, y por supuesto los dejamos súper, hiper invitados para las últimas 2 sesiones que nos quedan de este hermoso club. Y por ahí preguntan lo de Rebelión en la Granja. Vamos a tener que partir próxima sesión con eso, no sé. No, sí, cerrémoslo, ya. Pero muy corto, muy corto. Lo que pasa es que está clasificado como ciencia ficción social, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes consideran que la trama tiene que ver con la ciencia ficción social o no, pero el elemento de los animalitos dentro de la trama ya nos parece que se empieza a acercar más a lo que es una fábula o quizá una alegoría, ¿cierto?, que representa una imagen de la realidad, más que a un espacio de ciencia ficción social. Pero justamente esa representación de los símiles con la realidad dentro de una organización social, que es la que se cuestiona, ¿cierto?, como quizá un espacio político demasiado profundo, perfectamente podría caber, ¿cierto?, dentro de esta fantasía que pone en otra especie de personajes lo que antes podría haber estado puesto en un alien o en un habitante de otro mundo. Lo que pasa es que nuestra visión muy especista lo quiere colocar en la fábula, pero esa es la visión de una humilde servidora. Quizás algunos de los que acompañan este club no estén tan de acuerdo. O sea, yo soy de los que cree que Rebelión en la Granja no es ciencia ficción, porque, bueno, independiente de que sean animales o plantas o lo que sea que represente estos vicios humanos que se representan en la ciencia ficción, habla de algo que ya ocurrió. Finalmente, Rebelión en la Granja es una sátira y una fábula histórica de la Guerra Fría. De hecho, Manor, me recuerdo el personaje, es un reflejo de Stalin, por ejemplo. Entonces, claro, no hay una especulación de lo que podría ser, ni un qué habría ocurrido si es que, sino que se ríe de un hecho histórico bastante puntual.
Sí, por eso, ahí están las distinciones, ahí están las discusiones, Claro. porque no necesariamente necesitas hacer ucronía y incorporar el qué hubiera pasado si es que no, o qué hubiera pasado si es que, porque ya incorpora el elemento de crítica de fondo muy potente. Entonces también empieza a ser como el límite bastante difuso, sobre todo con entendiendo cuál es el tipo de narrativa que desarrolla Orwell. Pero de todas maneras, vamos a avanzar un poco más en esta y otras discusiones en la próxima sesión. No te pongas triste, Alex. Son 4 sesiones porque todo tiene un fin, pero el principio es el final, como dicen por ahí. Así que tú no te preocupes. El club de anime puede revivir pronto también con otras 4 sesiones más, y cualquiera de los clubes que ustedes quieran sugerir también los pueden enviar a través de los mensajes, ¿cierto?, de nuestro Facebook, a través del WhatsApp de la biblioteca, o mandándonos un correo, ¿cierto?, a losangeles@bibliotecavia.cl. Así que les damos un abrazo, muchas gracias por su tiempo, por compartir, y nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas Nos vemos la gracias. Que próxima estén muy semana. bien.